y defensa de las entidades privadas en el área del derecho civil. También tiene experiencia en derecho comercial, laboral, tratadista y conferencista a nivel nacional en derecho de la propiedad horizontal y responsabilidad en la construcción, así como docente universitario, conciliador en derecho, director de la Fundación Colombiana de Derecho. Así es que el doctor Jorge es la persona que nos va a transmitir en estos momentos su amplia experiencia, su conocimiento, la perspectiva que él visiona de las posibles consecuencias favorables y las posibles consecuencias que de pronto la propiedad horizontal debe considerar. Así es que, doctor Jorge, usted es el anfitrión de aquí en adelante, el auditorio es todo suyo. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias, apreciado Didier, qué bueno verlo y saludarlo esta mañana a todos, allá a su equipo de trabajo de Russell Berford, DSA en la ciudad de Cartagena y en las diferentes ciudades donde tienen sede en Colombia. A todas las personas que nos acompañan, bienvenidos. Esta mañana, pues bueno, queremos hablar de lo bueno y lo malo del proyecto de reforma a la Ley 675 que cursa en el Congreso de la República. Veo que tenemos un buen número de personas, 120, como nos dijeron, pues llegarán más personas a lo largo de la mañana. Y pues nada, lo importante aquí es compartir con ustedes pues nuestra óptica, nuestra opinión, que tampoco es la posición única, pueda que hayan otras posiciones diferentes. Y pues bueno, esto es un tema de alguna forma de construcción del conocimiento. Con todas las posiciones puedan ser homogéneas, antagónicas y demás, pues vamos construyendo todos de alguna forma. Pues, digamos que vamos a ayudar en lo posible. Para todos los que nos acompañan, pues recordarles que este proyecto de ley comenzó su trasegar en el Congreso de la República por allá hace más de un año. Se radicó en Cámara de Representantes, lo que era el proyecto de ley de derogatoria de la ley de propiedad horizontal, la ley 675. Lo que se pretendía en un principio era derogar la ley 675 para expedir el régimen de propiedad horizontal en el país. Pues algo completamente pues, descontextualizado, desproporcionado, porque pues, primero que todo, expedir el régimen de propiedad horizontal en el país, no, nosotros ya tenemos un régimen de propiedad horizontal y de hecho está vigente, y derogar la ley 675 pues tampoco nos parece, y ni nos pareció, y en su momento lo dijimos, pues no vemos por qué se va a derogar una ley que ha cumplido con un propósito bien importante. Para todos los que ya llevan muchos años trabajando en temas de propiedad horizontal y para los que de pronto no llevan tantos años, pues recordar que antes de la ley 675 teníamos 3 leyes que hablaban de temas muy parecidos. Teníamos la ley 182, la ley 16 de temas de propiedad horizontal y teníamos la ley 428 que nos hablaba de unidades inmobiliarias cerradas. Adicionalmente tenemos un decreto reglamentario que era el 1365. Como teníamos una cantidad de normas dispersas, pues era necesario compilar esas normas y actualizarlas y ponerlas a tono, y de ahí la importancia de la ley 675 del año 2001. La ley 675 lo que hizo fue derogar todo lo que existía en ese momento para recogerlo y encapsularlo en una nueva ley. Ley que pues como toda ley de la República, pues tiene que tener algo de abstracto, que mucha gente dice que son vacíos. No, son situaciones abstractas que de alguna forma la ley 675 permite a cada copropiedad pues que se reglamente en ese documento que se llama reglamento de propiedad horizontal los temas de la filigrana, de la minucia de cada copropiedad, dejando para lo que son los temas imperativos, trascendentales, pues lo que dice la ley 675. Esa fue la filosofía del legislador del año 2001. Ley de propiedad horizontal que contó con la participación de catedráticos, de personas de diferentes sectores, pero principalmente la academia. La academia fue la que participó en ese proyecto de ley que finalmente pues, se convirtió en la ley 675 del año 2001. Y todo digamos, toda esta información previa, ¿como para qué? Pues para lo siguiente. Uno tiene que preguntarse, una ley de la República, un proyecto que se presenta al Congreso de la República, debe solucionar un problema.
un problema latente, un problema vigente, un problema actual. Y nosotros, pues, digamos que hemos coincidido, muchas personas que trabajamos en esto, algunos quizás no coinciden plenamente, pero la inmensa mayoría de los referentes del sector, las personas que escribimos, las que salimos en medios de comunicación, los que dictamos clases en las universidades, hemos coincidido que nos pareció, nos sigue pareciendo, inconveniente, pues digamos, la forma como se presentó este proyecto de ley. Un proyecto de ley que no fue socializado previamente con nadie. La verdad, pues me han dicho que algunas personas participaron en su confección y redacción, pero pues la verdad, uno dice, es como que fue una lluvia de ideas que todo el mundo iba tomando nota y al final dijeron, bueno, tenemos 130 ideas, bueno, pues hagamos una ley. Y yo creo que pues una ley de la República tiene que ser un poco diferente, organizada, armónica, tiene que tener unidad de materia, y tiene que tener, pues obviamente, una lógica y una hermenéutica jurídica, lo cual de pronto se echa de menos en este proyecto de ley que está cursando en el Congreso de la República. Pero bueno, como mi apreciado Díaz me dijo, hablemos de lo bueno y de lo malo, pues vamos a hablar de lo bueno. ¿Qué de bueno tendrá el proyecto de ley que ya está en Senado de la República? Proyecto de ley 511 del Senado de la República, que a la fecha no tiene todavía, estaba mirando esta mañana antes de esta conferencia con ustedes, ingresé a la página del Congreso de la República y todavía no tiene, digamos, fijada una fecha para su primer debate en la comisión. El ponente será el doctor Germán Barón Cotrino, persona con la cual personalmente hablé con él in extenso por cerca de unas 2 horas en una oportunidad que tuvimos aquí en Bogotá de compartir. Y pues a Manteles le explicamos cuáles eran los temas trascendentales que nos parecían que eran inconvenientes como estaban tratados. Pero bueno, iniciamos por lo que dijimos, lo bueno. ¿Qué de bueno puede tener este proyecto de ley? Lo bueno que consideramos es que pues, se intenta ponerlo a tono con algunas situaciones actuales. El tema de la tecnología, quizás pues, nos parece interesante que se diga allí en este proyecto de ley pues, que las propiedades horizontales deben de ponerse a tono con la tecnología, automatizar procesos y procedimientos. Eso no nos parece mal, por el contrario, nos parece muy conveniente que se piense que la propiedad horizontal debe de actualizarse y ponerse a tono con la tecnología. Sin embargo, consideramos pues, que aunque no lo dijera una ley de la República, pues yo creo que eso es un tema que por el devenir de las circunstancias y el mercado, pues indudablemente la propiedad horizontal tendrá que subirse en el bus de la tecnología y a todos nos corresponderá pues hacerlo. Quiere decir esto que aunque una ley no diga que un administrador utilice correo electrónico, que automatice procesos, pues si sale una herramienta digital que le permite a él hacer más fácil su trabajo, pues ¿por qué no utilizarla? Entonces, si bien en principio en el proyecto que se tiene en discusión por estos días en el Congreso de la República se habla de tecnología, lo cual no nos parece mal, pues nos parece que a la larga, en unos años muy cortos, porque es que esto va muy rápido, pues uno va a preguntarse, y la verdad sí se requería que en un artículo de la ley se dijera que las propiedades horizontales tienen que automatizarse, volverse más tecnológicas, que los administradores tienen que utilizar algún tipo de herramienta digital para atender los PQRs y demás. Eso es tanto como si se dijera que los administradores de propiedad horizontal tienen que utilizar teléfono celular, y tiene que estar en una ley, o que el administrador tiene que abrir un correo electrónico. Yo creo que son cosas que el simple devenir de las circunstancias del presente y del futuro pues imponen a las personas y los obligan a hacer esto. Esto es como si eventualmente en alguna ley se hubiera dicho en alguna época que la contabilidad tiene que llevarse en un computador o que el administrador tiene que saber de sistemas. Sabemos que de pronto puede existir algún administrador de propiedad horizontal que no sepa de sistemas, puede suceder, pero digamos que eso es algo exótico y eso sería la excepción en primer lugar. Y segundo, pues sencillamente al contratar un administrador de propiedad horizontal, pues la gente lo que busca es que las personas estén actualizadas en todos los aspectos. Pero bueno, valoremos que en el proyecto de ley se hable de tecnología, valoramos que eventualmente en este proyecto de ley se procura o digamos que se le pone de una forma un fin a la propiedad horizontal de que tiene que tener procesos tecnológicos y demás. En segundo lugar, nos parece conveniente también
que pues se hable un poco de los consejos de administración y se les pues, reglamente o se les regule sus funciones un poco más en detalle, porque recuerden ustedes que el actual artículo 55 de la ley 675 pues no desarrolla las funciones de los consejos de administración y esto se ha prestado para malas interpretaciones de, digamos, de algunos funcionarios, algunos miembros de esos consejos de administración que se pretenden abrogar ciertas facultades, usurpando las funciones del administrador, usurpando las funciones que la ley le ha dado a este representante legal y a veces se toman atribuciones que no le corresponden, lo cual pues, nos parece también conveniente que los consejos de administración tengan algún tipo de regulación, reglamentación, o por lo menos se defina el alcance de su proceder. Hasta ahí, pues digamos que también lo vemos conveniente, lo vemos perfectamente viable, y pues bueno, si de alguna forma se pretende pues, que el consejo funcione armónicamente, pues está bien que también se le dé algún tipo de funcionamiento y límites a sus comportamientos. Nos parece interesante que esta ley pues se hable de las minorías, se hable de los discapacitados, se hable de la no discriminación y demás, lo cual pues nos parece apenas obvio, porque en un estado como es el colombiano, un estado social de derecho, que pues obviamente tiene una constitución política, garantista de derechos fundamentales, y pues que tenemos una cantidad de normas y leyes que han desarrollado el tema, por ejemplo, de la participación de las minorías, la no violación, la no discriminación de las personas, por sus condiciones personales, individuales y más creencias, etcétera. Y adicionalmente, las personas con algún tipo de discapacidad, de afectación, pues obviamente tienen una cantidad de normatividad en el mundo, perdón, en el mundo jurídico colombiano, que de alguna forma uno considera pues que pues es como apenas obvio que la propiedad horizontal pues esté funcionando de esta forma. La propiedad horizontal no podría estar, digamos, en condiciones diferentes a lo que funciona el país. Entonces, si bien es cierto, nos parece pues, importante que para la propiedad horizontal se pretenda proteger a las minorías, no es menos cierto que también nos parece un poco redundante que esto se esté de alguna forma legislando de esta, digamos, en detalle, toda vez que pues en la actualidad tenemos normas de protección de diferente tipo. Entonces, pues es una norma más y pues yo creo que ya es, como decían las señoras, llover sobre mojado, redundar sobre lo mismo. Tenemos personas con movilidad reducida y pues tenemos una ley que sencillamente los protege y ustedes han visto que las propiedades horizontales pues a veces han tenido que hacer una cantidad de obras de infraestructura para atender a estas personas, para garantizar de sus derechos, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que nos parece también que puede ser un poco excesivo es que producto de ese excesivo proteccionismo que se pretende dar, pueden haber situaciones adversas para la propiedad horizontal como lo veremos más adelante. Nos parece también importante, quizás, por decirlo de alguna forma, interesante, que se pretenda mirar algunos proyectos que son excepción de que se hacen por niveles o propiedades horizontales por niveles. Pero como lo dijimos, esto es la excepción. En Colombia funcionan a lo largo y ancho del país propiedades horizontales por niveles, en la cual hay un primer nivel, una propiedad horizontal macro, luego hay unos niveles, digamos, unos niveles intermedios que también tienen propiedades horizontales. A manera de ejemplo, es una gran copropiedad, un parque industrial, si se quiere. Dentro del parque industrial hay un edificio y ese edificio mismo es una propiedad horizontal dentro de otra propiedad horizontal, se administran de forma diferente, comparten algunas cosas, pero eventualmente colocar lo que es la excepción en una ley se puede convertir en la generalidad. Y si se convierte en la generalidad, puede dar pie para que eventualmente se abuse de esta figura y eventualmente pues se hagan cosas inconvenientes. Porque recuerden ustedes que cuando hay propiedades horizontales de acuerdo con el proyecto de ley de diferentes niveles o pisos, pues sencillamente ya desaparece la figura de la asamblea de copropietarios para esta copropiedad general y viene una multijunta y la multijunta pues se toma decisiones por los delegados de la multijunta. Entonces si yo, por ejemplo, constructor, considero que tengo un proyecto grande de unas 6 etapas, unas 500 unidades, y divido esto en, digamos, pensémoslo así,
5 etapas de 100 unidades cada una, entonces constituyo una propiedad horizontal en cada una de ellas, hago una propiedad horizontal general, nombro un delegado de cada una de las etapas, y entonces voy a hacer una asamblea con 5 personas. Y 5 personas toman decisión por 500. Entonces, no sé si esto sea muy bueno o esto sea muy malo, pero pues sencillamente eso funciona en algunos proyectos y funciona bien, pero eso no es la generalidad, sino es la excepción. Con la ley, teóricamente, si ya se estaría incorporando jurídicamente una figura que podría convertirse ahora en la generalidad, y pues yo no sé hasta qué punto eso sea muy conveniente, porque todos sabemos muy bien cómo comenzó la pólvora, ¿no? Comenzó con un propósito y mire ya dónde vamos. Pues tenemos 2 guerras mundiales y no se sabe qué más pueda pasar. Entonces, estas cosas que yo entiendo la vocación, que de pronto las personas que ayudan a redactar esto lo pensaron, tenemos que ir un poco más allá, mirar de pronto el efecto colateral que pueden tener ciertas disposiciones. Pues bien, también nos decía del Carmen en ese momento cuando inició, pues que nuestra ley 675 tiene 20 años, que eventualmente quedaron algunas cosas que no estuvieron en ese momento presentes para el año 2001 y que se deben incorporar, claro, desde ese punto de vista consideramos que el derecho no puede ser estático, el derecho es dinámico, se tiene que poner a tono con las circunstancias actuales del país, del mundo, de las personas, pero démonos cuenta que en este país de leyes se expiden muchas veces leyes inocuas. Ustedes recordarán que este año se expidió una ley que adicionó en algunos aspectos la ley 675, y para muchos pues eso como que fue transparente, porque es que realmente eso tiene aplicación solamente para los proyectos BIS y BIPA de 5 o menos unidades de vivienda. Entonces uno dice, bueno, esos son la excepción, chiquiticos, pero démonos cuenta la forma tan inadecuada como quedó redactada esa ley, que hace que la propiedad horizontal pierda su razón de ser, porque no hay asamblea, no hay consejo, no hay administrador, no se pagan cuotas de administración, de acuerdo con esa ley. Entonces uno dice, ¿cómo una propiedad horizontal no va a tener asamblea, no va a tener consejo, no va a tener administrador, no se pagan cuotas de administración? Y si no quieren, pues digamos que teóricamente tampoco tienen representación legal, porque pues no hay administrador. Entonces uno dice, ¿entonces eso qué es? ¿La anarquía? Me parece a mí que el Estado colombiano, nuestros dirigentes, no han entendido la figura de la propiedad horizontal, y cuando no se entiende la figura de la propiedad horizontal, pues lamentablemente eso lleva a erróneas interpretaciones. Entonces, ¿qué de bueno puede tener el proyecto de ley? Pues tiene algunas cosas buenas, no son tantas, pero las tiene, muy poquitas, a nuestro parecer, pero esas poquitas cosas que de pronto puede tener bueno el proyecto de ley, se pierden lamentablemente en esa maraña de cosas que crearon los redactores del proyecto de ley, y hacen que las pocas cosas buenas que pueda tener, porque las tiene, se pierdan su brillo entre todas las cosas inadecuadas. Entonces, de pronto, por eso hemos escuchado más cosas malas del proyecto de ley que las cosas buenas, porque es que lamentablemente se trae una cantidad de temitas interesantes, pero esos temitas interesantes se opacan cuando se encuentran cosas inconvenientes o inadecuadas. Bueno, dicho esto, pues qué más les podemos señalar. Ya ahorita vamos a mostrar el texto que está en discusión y vamos a trabajar sobre el texto que está en discusión. Afortunadamente, pues tenemos un tiempo más o menos amplio. Decirles que al día de hoy, les comentaba cuando inicié mi intervención, al día de hoy no se ha fijado la fecha para el primer debate en la comisión. Se hizo ya una audiencia pública en la que se escucharon a muchos actores que quisieron hablar al respecto, con las limitaciones del tiempo y de la tecnología, porque la gente lamentablemente se conectó y podía hablar 6 minutos. Nosotros afortunadamente tuvimos la oportunidad de tener al ponente, que es el doctor Germán Barón Cotrino, pues durante 2 horas para hablar muy tranquilamente sobre ese tema, de lo cual pues quedó pues un compromiso de entregarle un documento pues que recoja como el sentir general, y nuestra propuesta pues es una sola, ¿no? No es, vamos a torpedear lo que esté bien, ¿no? Nos parece bien, pero ajustemos lo que esté mal, porque tampoco se trata de decir que todo está pésimamente mal. Una propuesta inicial que hizo consenso general era que eso mejor, ese proyecto no avanzara, y pues sencillamente pues lo hundieran, como se dice coloquialmente. Pero pues bueno, nada, ya el proyecto sortió los diferentes debates en Cámara de Representantes y ahora se encuentra en Senado de la República esperando a ver qué sucede. Vamos a ver si le fijan fecha para su primer debate en la comisión,
y ya será, pues no sé si para este mismo año, que no creo que pueda pasar, para el año entrante en la plenaria, y ojalá que se le hagan todos los ajustes, porque si de expedir una ley se trata, busquemos que lo que se expida sea lo más conveniente para la propia horizontal y para todos sus actores correspondientes. Básicamente lo que queremos es eso, no queremos decir, y eso tampoco se trata de egos. Ah, bueno, un tema que me parece interesante. ¿Qué de bueno trajo este proyecto de ley? Que por lo menos nos puso a todos a hablar de un tema a lo largo y ancho del país y que la propia horizontal pues se dio cuenta, oiga, como que estamos aislados, ¿no? Pues sacan un proyecto de ley y no consultan a los actores de la propia horizontal, hay que tener pues obviamente unos interlocutores y vemos que hay muchas personas, muchas agremiaciones, muchos grupos y todo el mundo está haciendo lo que le corresponde, lo cual nos parece fantástico, que todos estemos interactuando. Hemos visto que muchos han salido con congresistas en sus diferentes espacios, los han invitado, eso nos parece muy bien. Otros han, pues, digamos, en sus medios que tienen de comunicación, han hecho referencia a los temas, se ha escrito en los diferentes diarios del país, se han escrito en revistas, se han hecho artículos, se ha debatido, lo cual nos parece perfecto. Reconocemos el trabajo de todos nuestros amigos que a lo largo y ancho del país pues están hablando de lo que pasa, algunos bien, algunos otros mal, bueno, cada uno habla de su óptica y lo cual es válido, porque es que aquí no hay una verdad absoluta ni revelada, y también lo que ha develado esto es que estamos muy divididos, lamentablemente no existe unidad, no existe consenso, y por qué no decirlo, va a sonar un poco fuerte, lo que esto devela es que hay muchos egos al interior de la propia horizontal, pues parece ser que como que todo el mundo pretende pues, tener como que la vocería y pues no, yo creo que todos los actores, perfectamente todos tenemos derecho a hablar, unos hablarán de una forma, otros de otra forma, tenemos pues aquí hay administradores, hay abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, hay economistas, hay de todo tipo de profesiones, de personas, inclusive personas sin profesión que también actúan, pues bueno, es respetable, porque al fin y al cabo todos pues tenemos algún interés. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, digamos que no necesariamente tienen que haber posiciones unánimes, pueden haber posiciones divergentes y eso es válido. Y dos, que tampoco podemos, digamos, decir que solamente una voz es la autorizada. Creo que todas las voces son autorizadas para hablar porque pues sencillamente así se construye país, desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente, y creo que tenemos que ser bien incluyentes y tenemos que todos pensar en común y de alguna forma unirnos. Yo creo que eso es lo bueno también que ha traído este proyecto de ley, que ha develado esa interioridad del ser humano, ¿no? Que somos de alguna forma individualistas, somos egocéntricos y pues lamentablemente eso pues, nos fracciona y yo creo que cuando podamos entender que aquí hay una cosa que nos debe unir más que dividirnos, ojalá que podamos sacar algo adelante. Pues bien, les decía entonces que todavía la fecha no tenemos fijada dentro del calendario las fechas para los debates y la aprobación, quiere decir que estamos a tiempo, ojalá para hacerle llegar al Congreso de la República todas nuestras opiniones. Bueno, dicho esto, entonces vamos a compartir el texto del proyecto de ley para que de alguna forma pues miremos qué hacemos o qué de pronto tiene esto de bueno o de malo y qué podemos hacer. Entonces ustedes están viendo ahí mi pantalla, vamos a hacer una cosa pedagógica muy rápido. Vamos a hablar de este proyecto y pues decirles una cosa. El proyecto, este texto, tiene 46 definiciones. Yo no sé si digamos que una ley que traiga 46 definiciones sea buena o sea mala. No, no hay que calificarla por el número de definiciones. Lo que me parece a mí es que cuando se definen cosas, se puede cometer el error de hacer una inadecuada definición o una definición muy subjetiva a la luz de la persona que define. Y cuando se define también se corre el riesgo de que esa definición con el pasar de los días pueda quedar desueta, pueda quedar anacrónica. Por lo tanto, yo creo que se está usando en este proyecto de ley de las definiciones, porque pues ya nuestra ley 675 traía algunas que se repiten acá, pero se incorporaron muchas otras que de pronto pues no sé si valga la pena que queden ahí. Me parece a mí que pues son como redundantes, nos parece que de pronto como que no dicen, si no estuviera, no pasa nada. Por lo menos, respeto de la dignidad humana.
Dice que al respecto de la dignidad humana debe inspirar las actuaciones de los integrantes de los órganos de administración de la copropiedad, así como de los copropietarios, el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la ley. Bueno, y es que acaso en Colombia nuestra constitución política no es garantista de esto. ¿Acaso nuestra constitución política no prohíbe cualquier trato denigrante, digamos, contra las personas? ¿No se les protege en su vida? ¿Acaso su nombre, sus condiciones? No, ¿acaso no hay normas que prohíben la discriminación? Yo creo que decir eso en este proyecto de ley es como que ni quita ni pone. Y en últimas, pues yo no sé si, es decir, exista algún reglamento o alguna actuación de un consejo de administración tendiente a violentar la dignidad humana. O sea, no sé si lo hagan de forma deliberada o que haya una norma que diga en un reglamento que se haga eso. Creo que no existe. Entonces yo creo que hay cosas que si se quitan no pasa nada. Y yo no sé, como que el celo extremo de definir y todo tan en detalle, me parece a mí que eso tampoco es muy bueno en una ley. Pero bueno, luego nos dice, por lo menos aquí he subrayado algunas, el tema de la no discriminación. En las propiedades horizontales deberá respetarse el principio de no discriminación en razón de la nacionalidad, identidad sexual, étnica, religiosa, política o de cualquier otra índole. Bueno, y es que acaso en las propiedades horizontales se permite eso, por reglamento está permitido violentar esos derechos, en la ley actual está permitido, no, por el contrario, en el contexto jurídico actual está penalizado, digamos, todo este tipo de conductas. Entonces, pues yo la verdad creo que esto sobra. Luego dice, el numeral 10 de las definiciones, información. Las copropiedades materializan el derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, estableciendo para el efecto canales de comunicación accesibles y profiriendo respuestas claras, oportunas y de fondo frente a las peticiones elevadas dentro de los términos dispuestos en la ley. Bueno, y es que acaso en Colombia no tenemos una norma que desarrolla el derecho de petición frente a particulares. ¿Acaso no se dice que las entidades privadas o los particulares también son destinatarios del derecho de petición? Y es que acaso no se han presentado N cantidades de tutelas en contra de administradores que no tienen derechos de petición. Es que acaso en Colombia eso no existe. Entonces, ¿para qué como que otra vez redundar sobre algo que ya está regulado, ya hay una ley al respecto? Entonces, yo creo que pues, existen muchas normas y pareciera que esto como que fuera completamente novedoso y que no existiera nada y que esto fuera como el primer día de la creación. No había nada antes, entonces vamos a hacerlo todo. Insisto, me parece bien que se está abusando de la repetición de la repetidera. Luego nos dice la accesibilidad, que las propiedades horizontales deben ser accesibles para personas con discapacidad. Para ello, las propiedades horizontales deben adecuar su infraestructura y reglamentos de manera que estos no comporten barreras físicas, comunicativas o actitudinales que imposibiliten y dificulten el ejercicio y goce efectivo de derechos por parte de la población con discapacidad. No tenemos en Colombia una norma de protección a las personas con movilidad reducida y con algún tipo de discapacidad. Bueno, es que la discapacidad puede ser de muchas formas, casi siempre uno la asocia como con discapacidad en la movilidad, con movilidad reducida, pero tenemos discapacidades de pronto visuales, auditivas. Entonces, pues yo no sé si esto tenga que otra vez reproducirse o lo que tenemos que hacer es que se cumpla la ley que habla sobre el tema de la protección con personas con ese tipo de discapacidad. Luego nos habla sobre la tenencia y bienestar de los animales domésticos. Pues dice que la propiedad y la tenencia de animales domésticos constituye un medio para el desarrollo de los derechos fundamentales, al libre desarrollo de la personalidad, la intimidad de las personas. Las propiedades horizontales establecerán normas que permitan la tenencia de animales domésticos bajo estándares que respeten los derechos de salubridad y convivencia de los copropietarios y garanticen en todo momento la protección y bienestar de los animales domésticos que en ellas se encuentren. Bueno, recuerden que recientemente tenemos 3 leyes que han hablado sobre el tenencia. Primero, una reforma al Código Civil colombiano y nos habla de que pues, los animales son seres sintientes. Luego, se expidió una ley de protección animal. Tenemos igualmente el Código, digamos, de policía. Entonces, yo la verdad creo que pues, estamos como redundando en lo mismo, ¿no? O sea, se pretende tener como si fuera como si existieran normas de protección animal para las propiedades horizontales diferentes a las normas de protección animal de otros escenarios. Yo la verdad, insisto, me parece a mí que se está redundando y bueno, si siguiéramos hablando de cada una de las definiciones, vamos a tener una glosa para cada una de ellas. A mí me parece que tantas definiciones sobran. Son 46 definiciones
y me parece que sobran porque eso al fin y al cabo ya están en otra cantidad de normas y leyes, y pues en últimas hay que dejar las definiciones que eventualmente no estén contenidas en otras normas y que sean definiciones propias del régimen de propiedad horizontal. En ese orden de ideas, pues yo creo que de esas 46 no deberían de quedar más de 10 definiciones, porque todo lo demás es relleno, todo lo demás es redundante, todo lo demás pues sencillamente sobra y pues yo creo que eso habría que hacer una profilaxis, como dicen los odontólogos, a este pues texto para quitar todo lo que pues, sencillamente no sirva, como que no tiene nada que ver ahí. Por lo menos, digamos, área total privada, es aquella de dominio privado, que no incluye bienes comunes de ningún tipo. Pues si es privado, no es común, porque es que lo que es común es privado. O sea, yo creo que es como decir, ¿qué es el agua tibia? Yo no sé, o sea, es mi opinión, les ofrezco excusas, si soy de pronto reiterativo, si eventualmente pues como que no, ustedes quizás no compartan lo que yo diga, pero pues en últimas que es lo que yo creo, ¿no? Que me parece a mí que se están haciendo una cantidad de definiciones que no dicen nada y pues en últimas como para qué. Entonces, insisto, hay 46 definiciones, de las cuales pues sencillamente me parece a mí que sobran como que 2/3 partes. Por lo menos aquí, ¿no? Delegado, persona natural que representa a uno o más copropietarios ante la Asamblea General o la multijunta, mediante una autorización escrita y suscrita por el propietario respectivo. Bueno, esta ley como que es como un programa de televisión por allá, un personaje, la chimoltrufia, yo no sé si ustedes se acordaron, ¿no? Que como dice una cosa, dice otra. Supuestamente este proyecto de ley dice que vamos a buscar que la tecnología sea lo que esté la propiedad horizontal, que sean más tecnológicos, todo lo que usted quiere. Pero luego dice que para ser delegado se necesita una autorización escrita y suscrita. Entonces uno dice, bueno, y si fuera un correo electrónico, pues teóricamente está escrito, pero no está suscrito, no está firmado por nadie. Entonces pareciera que tiene que ser una autorización como firmada, y yo creo que eso no puede dejar campo a ambigüedades o a libre interpretación, porque entonces yo mando una autorización que está escrita, pero si no está suscrita, porque no está firmada, entonces teóricamente no es autorización. Entonces, teóricamente, un correo electrónico, un mensaje de datos, un mensaje de WhatsApp, quizás no podría servir porque pues, teóricamente no está suscrito. Hay que tener cuidado con lo que se redacta porque pues todos sabemos que aquí en este país somos leguleyos por excelencia y pues en medio de todas esas leguleyadas, pues no falta el que se pega del punto y de la coma. Luego por acá dice que el gobierno nacional podrá reglamentar tarifas diferenciadas del servicio de vigilancia en propiedades horizontales atendiendo el estrato socioeconómico de la propiedad horizontal. Pues recordemos, apreciados amigos, que tenemos dentro de las normas de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tenemos pues que se establecen algunas tarifas diferenciales ya, ¿no? Se dice para estratos, digamos, del 1 al 3, se establecen unas condiciones, otros estratos otras condiciones, si la seguridad es con armas, si no es residencial, si es con caninos, si es con medios tecnológicos, y no digamos mentiras, no digamos mentiras. En un país donde la vigilancia y donde la seguridad mueve los millones que se mueven, pues realmente esto es un saludo a la bandera. Nunca se va a expedir una tarifa que diga o que diga que se pague otros valores, porque el 50 o 60, 70% de los presupuestos de las propiedades horizontales se van en vigilancia y seguridad privada. Qué bueno que el Estado nos protegiera a todos y nosotros no tuviéramos que tener un ejército privado de vigilantes y de guardas, porque es que es una responsabilidad del Estado, pero el Estado como pues en últimas no puede hacer esto y al fin y al cabo, entre más inseguro el país, pues más vigilancia hay que contratar. Pues yo lo que he visto es que muchas veces o digamos nuestras fuerzas militares, entre más inseguro y más problemas haya, más presupuesto le dan a la fuerza militar y a la policía. Lo que uno puede concluir es que realmente esto no va para ninguna parte y pues nada, yo creo que esto dejarlo acá, pues que podrá, si se dijera un imperativo, el gobierno nacional reglamentará tarifas diferenciales para el servicio de vigilancia y propiedades horizontales de acuerdo con el estrato, eso ya es un imperativo, pero podrá dejarle como que sí, como que no, y al final del día, ¿qué va a pasar? Que no. Entonces, legislar de esa forma, dejando simplemente normas, digamos, potestativas, pues eso no es nada, porque eso es como un deseo, eso es gobernar con el deseo.
Ojalá que hubieran tarifas para ciertas cosas, ¿no? Sencillamente, ahí dice como es podrá, entonces el gobierno no podrá y lo deja así. Y seguimos con las definiciones, mira la cantidad de definiciones que trae, insisto, son 46, entonces pues ahí habrá que leerlas y mirar si estamos de acuerdo con todas las definiciones, muchas de ellas a mí no me parecen. Y luego nos dice que propiedades de uso mixto, se entenderá de uso mixto aquellas propiedades horizontales donde el coeficiente de uso residencial sea inferior al 51% del total de los coeficientes. Pues lo que se entiende es que una copropiedad de uso mixto cuando hay dos usos, independientemente que sean más unidades de la una o de la otra, ¿no? Sencillamente, pues se entiende que es mixto cuando hay dos usos y como está en la ley actual. Aquí no, sencillamente si las propiedades o los coeficientes del uso residencial es menos del 51%, entonces sí será mixto. O sea que si usted tiene 20 locales comerciales y tiene 50 apartamentos, pues y de pronto el coeficiente residencial es mucho más alto que el de los locales, pues se entiende que la copropiedad es residencial, aunque haya locales comerciales. Y yo pienso que eso es como ilógico, ¿no? Las cosas mixtas no es por la cantidad del porcentaje que pese más o menos. Sencillamente, cuando hay dos usos, es mixto y pare de contar. Pero bueno, eso es la teleología de nuestro legislador. Luego nos habla de las propiedades horizontales por etapas. Doctor, no es un... doctor, perdóneme la interrupción, doctor. Vamos a mirar el tema que vamos a anunciar, que vamos a tener preguntas en el chat, las personas. Pero doctor, no sé si hacemos la dinámica que la gente que tenga las preguntas las vaya haciendo en el chat y nuestro anfitrión las iría leyendo. Claro que sí, regáleme una media hora, como el evento es hasta las 10, yo termino de dar como mi explicación muy general y la última media hora la utilizamos para todas las preguntas, ¿le parece? Me parece, doctor, ¿no? Y anunciar que estamos transmitiéndolo también por Facebook Live y tenemos en estos momentos conectados con nosotros 210 personas. Qué bueno, muchas gracias a las 210 personas que están acá y a todos los que están a través del streaming de Facebook. Entonces, terminamos y pues luego entramos a resolver las preguntas que quieran dejar en el chat, la última media hora, ¿le parece? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, nos dice que propiedades horizontales por etapas. Un proyecto por etapas no es una forma de propiedad horizontal, es una forma de construcción. Entonces creo que ya de entrada como que entramos a hablar de otra cosa. Pero lo que nos parece perjudicial, si supuestamente ese proyecto de ley pretende beneficiar a las personas y lo que se pretende es poner a tono a la propiedad horizontal, ¿por qué incluir este texto que eventualmente pueda dar lugar a ciertos abusos? Nos dice que el área restante del predio de mayor extensión podrá ser libremente enajenada por el titular, incluyendo los derechos para su desarrollo y construcción. Asimismo, el propietario de dicha área restante podrá otorgar la escritura pública de adición al régimen de propiedad horizontal o proceder a su desenglobe en caso de que las normas urbanísticas lo autoricen su desarrollo de forma independiente, sin afectar los derechos y bienes comunes de los propietarios de la propiedad horizontal de la etapa o etapas ya construidas. Tenemos un gran lote o globo de terreno, pensamos sacar 5 etapas, yo constructor las proyecto, vendo 3 de las 5 etapas, me quedan 2 por desarrollar, en los render y publicidad digo que hay unos bienes comunes allí, o que el conjunto es de tantas unidades, que tienen ciertas especificaciones, pero después digo, no, resulta que esas 2 etapas me conviene mejor desenglobar esto y hacer otra cosa diferente y que el conjunto quede de 3 etapas y yo me saco este lote. Esto lo que le está dando pie es a que ciertos constructores eventualmente proyecten una cosa, pero por la dinámica de pronto de la construcción o del proyecto, les resulta más beneficioso al constructor desenglobar esa parte del lote y de alguna forma no terminar el proyecto como se combinó, como se confeccionó desde el inicio. Nos parece que esto es completamente inadecuado, es completamente inconveniente. Si el constructor desarrolla un proyecto por etapas, debe respetar desde la primera hasta la última etapa las condiciones, pero decir que puedes afectar o puedes englobar la parte no construida sin afectar los derechos y los bienes comunes de los propietarios. Pues sencillamente en todo va a haber afectación. Pero hemos visto, apreciados amigos, yo no sé cuántos de ustedes estén aquí cerca de la ciudad de Bogotá o en otras zonas del país. Yo he visto en muchas partes del país que inclusive habiendo una licencia de un solo proyecto y en la actualidad no se permite quitarle pedazos al proyecto, pero he visto que los constructores caprichosamente cambian los proyectos, modifican, bienes comunes se convierten en bienes privados, los desafectan.
Y lo más lamentable es que las autoridades de urbanismo, de las alcaldías, de planeación municipal o algunas curadurías urbanas se prestan para eso, violentan los derechos de los compradores. Y eso pasa en la actualidad y tenemos que iniciar acciones y demandas y algunas prosperan, algunas otras lamentablemente no prosperan. Pero digamos que la ley actual no se permite hacer eso y se hace. Algunos constructores lo hacen, defraudan a las personas, cambian los bienes comunes, modifican los proyectos y todo lo demás. Si eso sucede en el hoy y en el ahora, con lo que tenemos, ¿cómo sería con este nuevo proyecto de ley que les da permiso y les da la patente y les da la posibilidad para desafectar la parte de los lotes y no terminar los proyectos? Nos parece a mí eso completamente inconveniente, pues, a todas luces. Nos habla este proyecto de ley que se crearía un registro único de administradores de propiedad horizontal y nos dice que es una plataforma digital administrada por las cámaras de comercio en virtud de los principios de veracidad, transparencia y legalidad, que contiene los datos aportados por parte del administrador de la propiedad horizontal, que dice que el registro será de carácter personal, obligatorio y público, y a su vez en el registro se publicarán oportunidades laborales por parte de las propiedades horizontales y las sanciones ejecutoriadas impuestas a los administradores. Nos parece interesante que exista ese registro único de administradores de propiedad horizontal. Nos parece válido, viable. Qué bueno que se le comience a dar como un estatus a los administradores de propiedad horizontal. Pero es que el registro va por el lado de las cámaras de comercio y se crea pues una facultad sancionatoria a través de las alcaldías. Entonces, pues no sé, creo que no hay como una articulación entre estas dos actividades, en primer lugar. Segundo, pues este registro pues, pretende es registrar a los administradores y ahí publicar todo lo bueno y lo malo, me imagino, porque pues, habla también de las sanciones. Yo creo que, pues por lo menos, positivo que se pretenda crear un registro para los administradores, darles un estatus y por lo menos que usted sepa que quién es que administra y de dónde viene y para dónde va. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero lo que no nos parece viable es cómo está redactada la parte sancionatoria, que ahorita lo miraremos más adelante. Luego nos dice que reglamento de propiedad horizontal electrónico. Dice que la copia escaneada o digitalizada del reglamento de propiedad horizontal, previamente protocolizado, conservada en cualquier medio telemático. ¿Será necesario colocar eso en una ley de la República, que un reglamento se puede escanear y que cuando se escanea eso se llama reglamento de propiedad horizontal electrónico? ¿No sería más bien una copia digital del reglamento? Bueno, a veces pues queremos hasta el más detalle, hasta el menor detalle de pronto entrar a desarrollarlo. Luego, aquí lo que decía, uso de las tecnologías de la información. Entonces, pues obviamente que se implementará gradualmente las administraciones de propiedad horizontal y tienen un plazo de 5 años a partir de entrar en vigencia de la presente ley. Entonces, para que se implementen las tecnologías, nos parece válido, pero yo creo que hagámosle aquí una glosa importante. Dice que las propiedades horizontales tendrán, pues obviamente, que implementar gradualmente todas estas pues, plataformas digitales y tendrán que tener incluso hasta una página web y para la cual tendrán un plazo de 5 años. Pero es que se dice así, ¿no? Pero resulta que tenemos propiedades horizontales de 8 apartamentos, de 10 apartamentos, de otras condiciones. Entonces uno dice, y una propiedad horizontal de 5, 6, 8 apartamentos, pues será necesario tener todo esto, o esto estará pensado para otro tipo de proyectos. Ahora, ¿por qué el Estado colombiano tiene que meterse en una propiedad horizontal y decirle que constituyan una página web y que tengan una cantidad de cosas si es como su propiedad, es su casa? Usted mirará cómo la administra. Yo creo que sugerirlo no está mal, pero digamos que esto es propio, digamos, de las cosas de libre mercado. Hay administradores que tienen esos servicios complementarios como un plus a su actividad. Hay empresas de tecnología que a los administradores les brindan estos servicios. Entonces yo creo que dejar una redacción así como está nos parece que puede llevar a controversias porque entonces se dice por ahí más adelante que si los administradores no cumplen con las normas que están en la ley, pues lo pueden ser objeto de sanción. Entonces piense que usted es el administrador de un edificio de 8 apartamentos donde la gente es muy tranquila y llega un propietario de esos que les gusta trasnocharse leyendo y mirando a ver qué hacen el otro día con el administrador y entonces va y le pone una queja y le dice, en nuestra copropiedad no hay página web porque el administrador no la ha hecho. Entonces, más adelante, un funcionario de la alcaldía, si esto llegase a ser así, y si fuera una ley de la República, va a decir, ¿y dónde está la página web de su copropiedad? No, no la tengo. Ah, bueno, entonces lo vamos a sancionar porque no está cumpliendo con la ley. Entonces, yo la verdad no sé si esto, redactado así como está, la verdad traiga cosas mejores o cosas peores. Bueno, viene ya el contenido del reglamento.
Luego aquí nos dice contenido de escritura pública o el reglamento de propiedad horizontal. Yo estoy leyendo como algunos apartes en los cuales de pronto quiero detenerme, porque no, pues, no se trata de leer tampoco toda la ley, solamente hablar de algunas cosas buenas, regulares o malas. Y en el número 9 dice que en el caso de las propiedades horizontales construidas con el propósito exclusivo de prestar el servicio de hospedaje o alojamiento, tal característica deberá consignarse de manera explícita en la escritura y reglamento de propiedad horizontal, adicionando la descripción del Registro Nacional de Turismo o normas que lo modifiquen o sustituyan. La asamblea o multijunta, con la aprobación de la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad, podrá modificar las actividades permitidas sin necesidad de reformar la escritura pública, lo anterior siempre que sea compatible con el plan de ordenamiento territorial. Miren lo ambiguo de la redacción. Nos dice que la asamblea, o sea, si usted quiere un servicio de alojamiento turístico y demás, tiene que estar en el reglamento de propiedad horizontal. Hasta ahí vamos bien. Pero luego nos dice que la asamblea puede, con la aprobación de la más de la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad, o sea, lo va a una mayoría simple, puede modificar las actividades permitidas, pero sin reformar el reglamento de propiedad horizontal o de escritura pública. Pero es que, a ver, si el reglamento se hace conforme a la licencia de construcción es el que da el uso del suelo para una construcción. Y eso está en el reglamento, dice que el uso de las unidades es esta. ¿Cómo vamos a modificar este reglamento sin, digamos, hacer la reforma? Porque nos dice acá, puede modificar la actividad sin reformar la escritura pública. Yo creo que es algo ilógico. Y máxime que se hace con una mayoría simple, no la mayoría calificada del 70%. Entonces yo creo que aquí estamos dando una voltereta. ¿En qué casos? Entonces eso se podría prestar para muchas cosas, ¿no? Se puede modificar los usos con la mitad más uno, sin reformar el reglamento. Yo la verdad no sé si eso sea así, si esté bien, está mal. Me da la impresión de que no está muy bien redactado, que está mal redactado y pues debería de corregirse este tema. Bueno, sigamos por acá más adelante. Sobre la certificación de la representación legal, se insiste por parte del Congreso de la República en dejar la representación legal de las propiedades horizontales en las alcaldías municipales o distritales. Y pues yo creo que ya vimos, ya hicimos la tarea, la cuarentena, la pandemia desnudó la debilidad de las alcaldías para atender digitalmente a las propiedades horizontales. La propiedad horizontal crece cada día más, las alcaldías no tienen la capacidad de respuesta, lamentablemente, sobre todo las peticiones que se hacen en forma oportuna, y ahora se le quiere colgar una función más, y lo que dijimos es, bueno, si se crea un registro de administradores que está administrado por las cámaras de comercio, ¿por qué no se le designa también a las cámaras de comercio la inscripción y certificación de las propiedades horizontales? Se hace en línea, se hace muy rápido, el costo, pues la verdad no amerita tampoco mayor valor, son 3.000 o 5.000 pesos la expedición de un certificado de estos, se hace cuantas veces se quiere desde su computador, esa es una forma, realmente las cámaras de comercio tienen una tecnología que les permite atender todo ese tipo de situaciones, pero bueno, se pretende insistir que sea a través de las alcaldías. Yo no sé si esto se hace con propósitos burocráticos o por fines políticos o por intereses, no sé, la verdad desconozco cuál es el interés, pero yo creo que si las cámaras de comercio lo hacen bien, ¿por qué no delegarles a ella eso? ¿Por qué el registro de administradores sí está en la Cámara de Comercio y por qué la representación legal del edificio no está en la Cámara de Comercio? Recuerden que las cámaras de comercio por delegación atienden hoy todas las entidades sin ánimo de lucro. Las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones están inscritas en las cámaras de comercio. Bueno, pero como contentillo nos dicen que la autoridad competente deberá dar respuesta a la solicitud dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación, cuando se pide un certificado de representación legal. Que el incumplimiento de este término dará lugar a la sanción disciplinaria en una multa, de acuerdo con el Código Disciplinario Único. Y entonces, sencillamente, al funcionario que no atienda esa petición, lo sancionan, teóricamente. La verdad, todos sabemos cómo funcionan muchas veces procesos disciplinarios. El funcionario puede decir, tengo demasiado trabajo, tengo tantas solicitudes, no hay papel, no hay tinta, no hay energía, no hay personas, se justifica, y en lo imposible nadie está obligado, y eso a la larga quedaría como un saludo a la bandera, y pues, ya, sencillamente, por un lado, sí, se le ponen dientes, vamos a sancionar. ¿A cuántas personas van a sancionar por eso? Si pensemos que una alcaldía tenga 4 o 2 funcionarios, muchas veces tienen uno solo para atender a todas las propiedades horizontales y le llegan, por ejemplo, 1.000 peticiones de representación legal.
pues él no va a tener todas de un día para otro, quizás en los 15 días no alcanza a atenderlas todas. Entonces, sencillamente, ahí echa la ley, echa la trampa. Si esto se lo dejáramos a una entidad como la Cámara de Comercio, que tiene toda la tecnología y capacidad de respuesta, creo que las cosas serían mucho mejor. No sancionen a nadie. A usted como administrador no le importa que sancionen al funcionario. A usted lo que le importa es tener ese documento, que si el administrador lo cambia hoy y lo nombra el consejo hoy, el nuevo administrador, y usted radique eso en la Cámara de Comercio, a los 2 días tenga la representación legal y con eso usted va a los bancos, a la DIAN, hace todas las diligencias. Pero los contratiempos que tienen muchos administradores, hemos visto, es que hay un administrador nombrado, se cambia el administrador, se nombra un nuevo administrador, y la representación legal se demora 15 días, 20 días, un mes o más tiempo, y el que se fue tiene que hacer el favor de firmar la retención en la fuente, tiene que hacer el favor de hacer los retiros de los bancos, y si se va en malas condiciones, no hace el favor, entonces la propiedad total queda bloqueada. Miremos el costo de la oportunidad. Si usted cambia un representante legal con un término de 2 días, a lo sumo, 48 horas, pues no pasa nada. Usted lo nombra el lunes y el miércoles ya tiene el documento y con eso hace toda su gestión. Eso es un tema. Yo creo que esto es lo que hay que decirle a las propiedades horizontales, pero que dice, en un término de 15 días hábiles. 15 días hábiles puede ser 20 días, puede ser un mes. Entonces, un documento de esos que se demore un mes es demasiado tiempo. Eso tiene que demorarse son horas. En una Cámara de Comercio usted presenta un acta de junta directiva cambiando un gerente y perfectamente a los 2 días usted ya tiene el documento. Y lo genera en forma digital y lo genera tantas veces como quiera. Bueno, el artículo 9 me parece a mí que trae, digamos, el proyecto de ley nos habla sobre exclusión de la propiedad horizontal. Y nos dice lo siguiente, yo no sé si ustedes han reparado en esto, no sé cuántas personas de pronto que estén aquí conectados de los 200 y tantos y los que ven por el otro medio digital hayan leído también con atención el proyecto de ley. Nos dice cuando dentro de la propiedad horizontal se haya declarado zonas de cesión de espacio público. Entonces, por ejemplo, hay una propiedad horizontal y dentro de la propiedad horizontal quedan zonas de espacio público o producto de una obra pública, pues sencillamente se hace una desafectación por parte de la autoridad competente de cualquiera de los propietarios directamente afectados por la decisión de la declaratoria de la zona de cesión de uso público, podrá solicitar la exclusión de su unidad privada del régimen de propiedad horizontal. En estos casos, la exclusión se configurará por actos administrativos pedidos por la alcaldía distrital, municipal o local del lugar donde se ubique la propiedad horizontal. Yo, la verdad, no sé si la persona que redactó esto entendió la filosofía. Piensen que hay una propiedad horizontal y producto de una obra pública, le quitan unas zonas de cesión y al quitarle las zonas de cesión que se convierten en espacio público, cualquier propietario podría decir, solicito que mi apartamento quede excluido de la propiedad horizontal, pero sigo siendo parte del edificio. Y eventualmente consigue por allá alguien de la alcaldía que le autorice eso, y entonces sencillamente yo sigo siendo parte del edificio sin ser parte de la propiedad horizontal. Entonces, soy parte del edificio, beneficio a ustedes, pero como no soy parte de la propiedad horizontal, no pago cuotas de administración y sencillamente no asisto a su asamblea. Entonces, participo en todo lo que ustedes quieren darme, pero no contribuyo con nada. Yo no sé si la redacción de este artículo esté bien o esté mal. Yo lo que entiendo eso es que esto da un boquete a que el que le dé la gana algún día, producto de que el edificio le quitaron un pedazo, un parquecito, le quitaron el cerramiento, le quitaron las rejas, diga, esto no es propiedad horizontal, yo me salgo de acá y pare de contar. Y pues la verdad, esto es darle pie a la gente que mente Frankenstein, y yo no creo que eso está muy bueno. Luego viene el tema de los seguros. Nos dice que todos los edificios o conjuntos sometidos a propiedad horizontal podrán constituir pólizas de seguros que cubran contra incendio y terremoto. Podrán constituir, o sea que lo deja como una facultad. No es obligatorio teóricamente, porque cuando uno dice, usted podrá hacer algo, pues sencillamente, pues si uno dice, pues si no quiero, pues entonces no lo hago. O sea, teóricamente, a partir de este momento, los seguros podrían ser potestativos, serían voluntarios. Todos los servicios conjuntos podrán constituir pólizas de seguros que cubran contra incendio y terremoto que garanticen la reconstrucción. Igualmente, aquellos podrán constituir pólizas de seguros para cubrir riesgos que se pueden generar a los ocupantes. O sea, todo es potestativo, ¿no? No es obligatorio. Y luego dice que el gobierno nacional deberá reglamentar la expedición de las pólizas de seguro a primera pérdida y todo lo demás.
Dice que en todo caso será obligatoria la constitución de pólizas de seguros que cubran contra los riesgos de incendio y terremoto de los bienes comunes susceptibles de ser asegurados. Bueno, entonces, ¿cómo es posible que la parte inicial dice que se pueden constituir pólizas contra incendio y terremoto? Se puede, podrán, al inicio. Y más adelante es obligatorio. Eso no es serio. O es obligatorio o es potestativo, pero al inicio pueden constituir y al final de todos modos es obligatorio. No, sencillamente déjelo como algo obligatorio. Y luego dice que otra cosa, que las aseguradoras establecidas en Colombia no podrán negarse a cotizar las pólizas de seguros de los edificios conjuntos residenciales. Eso crea cierta controversia en el sector asegurador. Yo no sé pues qué pase después de que esto se expida, si es que se expide como ley de la República, porque teóricamente digamos, he conocido edificios muy vetustos, pero muy bien tenidos, y pues se aseguran. Pero he conocido edificios muy recientes, muy nuevos, que tienen muchos problemas y las compañías aseguradoras no los aseguran. Entonces, teóricamente, dice que se pueden, pero que es obligatorio y que la aseguradora tiene la obligación de cotizar, pero los obliga a cotizar, pero no a expedir las pólizas. Y yo no sé si los pueden obligar a cotizar y a expedir la póliza. Me parece a mí que ahí estamos también como yéndonos en una cantidad de cosas que son inadecuadas. Las personas que redactaron esto o no tienen buen conocimiento del tema de los seguros, pero bueno, digamos, estamos hablando de las cosas que pues lamentablemente están ahí, ¿no? Sigamos por acá, algunas otras cosas, algunas otras perlas, insisto, si usted se detiene a leer todo esto, encontrará muchas cosas que usted de pronto podrá pensar que están bien o podrá pensar que están mal. Esto es libre, aquí no hay una palabra, esto no es palabra sagrada, ni mucho menos, esto es una opinión mía, profesional, pero indudablemente pueden haber otras opiniones igualmente válidas, muchos a favor, muchos en contra, y todo lo demás. Bueno, digamos aquí, frente a la entrega de los bienes comunes por parte del propietario inicial, pues volvemos con el tema de la presunción de la entrega de los bienes comunes esenciales, digamos que como está en el artículo 24 actual. Hablamos luego de la entrega de los bienes comunes no esenciales, que se entregan pues ahora a las otras personas. Ya sabemos que incluye se crea una multijunta. Luego nos dice que debe incluirse todos los documentos y garantías de los ascensores, bombas y demás. Pero luego dice que para efectos de la entrega al sistema de ascensores será seguir el procedimiento establecido para la entrega de los bienes comunes de uso y goce general. Esta redacción yo no sé si es buena o es mala. Si el ascensor es un bien común esencial, pues sencillamente el procedimiento para la entrega del ascensor es la entrega de los bienes comunes esenciales, no de los bienes comunes no esenciales, porque entonces ahora pareciera ser que los ascensores, si son bienes comunes no esenciales, pues sencillamente el constructor le da un trato diferente. Entonces, lo que es esencial y se entrega como bien común esencial, y lo que no es esencial, pues sencillamente se entrega de la otra forma. Esto puede dar pie a que se piensen muchas cosas, porque inclusive recuerden que los bienes comunes no esenciales se pueden desafectar. Entonces, un constructor ofrece un tema de ascensores y de pronto por el camino dice, no, yo quiero cambiar el tema de los ascensores, se convoca una reunión de asamblea y dice, no, desafectamos los ascensores y ya no los vamos a hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Por cualquier circunstancia, porque como el ascensor es un bien común, ahora que deja de ser esencial para convertirse en una cosa no esencial, eso estamos pensando mal. Y pueda que se haga, pueda que no se haga, pero es un ejemplo que de pronto puede suceder. Es que yo he visto que se desafectan salones comunales, he visto con propiedades donde hacen una cantidad de esperpentos y pues de verdad que la imaginación del ser humano es inigualable. Y luego nos dice acá, parágrafo, en los casos donde el constructor o propietario inicial tenga coeficiente de copropiedad al momento en el que la asamblea deba designar personas que reciben los bienes comunes, estos coeficientes no se contabilizarán para estos efectos legales. Mire este tema tan interesante. Cuando el constructor tenga unidades privadas y hace la entrega del edificio, para la entrega del edificio, estos bienes comunes no se contabilizarán para efectos legales. Yo entiendo lo que de pronto quisieron decir las personas que redactaron, que al momento de tomar las decisiones, que al momento de la asamblea, todo lo demás, el constructor no votaría. Pero si eventualmente en la asamblea se decide aprobar una cuota extraordinaria para una interventoría, para una revisión, para una asesoría sobre los bienes comunes, el constructor dice, esos coeficientes no se contabilizan para los efectos legales, o sea, no se contabilizan para eso. Entonces, sáqueme a mí ese paseo, yo no contribuyo para eso, no voy a pagar nada de eso. Entonces, de entrada,
le estamos diciendo al constructor, usted lo excluimos y usted no va a pagar ese tipo de contribuciones a ciertas cosas. Entonces, veamos que lo que se quiere decir es una cosa, pero como se redacta tan inadecuadamente, da pie para que se hagan otro tipo de, quizás, análisis y conclusiones que lamentablemente pueden llevar a que esto se utilice en forma inadecuada. Entonces, decir que el constructor o los bienes del constructor no se tienen en cuenta para efectos legales es excluirlos, inclusive hasta para pagar cuotas de administración, porque no se contabilizan para efectos legales. Y los efectos legales es que los coeficientes tienen una razón de ser. ¿Cuál? Que sirven para la asamblea, para pagar cuotas de administración y pues digamos como está en el artículo 25 actual. Entonces, como no se contabilizan para efectos legales, no se contabilizan ni siquiera para pagar cuotas de administración. Es eso lo que uno podría entender. Luego dice que en el caso de que el constructor o propietario inicial tenga coeficientes de copropiedad de la respectiva etapa, al momento en que la asamblea debe asignar a las personas que deban recibir los bienes comunes, estos coeficientes no se contabilizan para efectos legales en casos de proyectos por etapas. Volvemos a incurrir. Entonces, ¿cuál es el efecto legal del coeficiente? El efecto legal del coeficiente es que sirve para participar en la asamblea y para fijar las cuotas de administración. Ese es el efecto legal del coeficiente. Pero como el constructor tiene bienes privados, al momento de la entrega, pues sencillamente esos coeficientes no se contabilizan para efectos legales. ¿Qué quiere decir eso? Que no participa en la asamblea, no vota, pero tampoco contribuye con cuotas de administración. Entonces, pues digamos que se está patentando en la ley la excepción de que el constructor no tiene por qué pagar cuotas de administración, que ustedes saben que se presentan muchas controversias en muchas propiedades horizontales, donde la gente dice, bueno, ¿y por qué el constructor no paga? ¿Y por qué sí se beneficia? Etcétera, etcétera. Sigamos, yo creo que doctor Díez va a tocar hacer otro evento de otras 2 horas para que hablemos más largo, porque vamos apenas por la tercera parte del proyecto de ley. Luego nos dice por acá que el procedimiento en caso de renuncia a recibir los bienes comunes por parte de los copropietarios. Entonces dice que en el caso en el cual la propiedad o la persona designada para recibir los bienes comunes de uso y goce en general se niegue a recibir dichos bienes o el propietario inicial a entregarlos, el uno no quiere recibir o el otro no quiere entregar, el propietario inicial o los copropietarios, una vez se haya construido y enajenado un número de bienes privados que represente por lo menos el 51% de los coeficientes de copropiedad, deberá convocar a la asamblea de copropietarios o a la multijunta o al propietario inicial, según sea el caso, con el fin de nombrar al administrador definitivo. Y luego pues viene aquí con el tema del procedimiento, que dice que si se han dado 3 oportunidades para recibir, que si no se entrega, que si no se hace, entonces sencillamente se nombra a un perito, una persona que tenga 2 años de experiencia en normas de urbanismo y construcción, para que él haga una revisión general y con ese documento, bajo la regla de juramento, sencillamente certifica que todo lo construido es igual a lo licenciado y lo ofrecido. Y pues con este documento, sencillamente el perito lo certifica, lo lee a la escritura pública y se entiende todo entregado. Yo no sé si eso sea bueno o sea malo, me parece que es una solución también al problema que a veces los propietarios dicen que no reciben, que no entregan, pero es que resulta, señores amigos asistentes que están en esta conferencia, si los bienes que se entregan son los bienes comunes de uso y goce general, digamos que no, digamos, no los bienes comunes esenciales, sino los no esenciales son los que se deben entregar. Pues sencillamente certificar una piscina, un salón comunal, un salón de juegos sería lo que quedaría sometido a este procedimiento. No la estructura, no las cubiertas, no las fachadas, no nada de esas cosas, porque eso a la larga, cuando se van entregando los bienes comunes, perdón, los bienes privados, se entiende que se van entregando ese tipo de bienes comunes. Lo que tiene que hacer una asamblea de propietarios recién se instala es sencillamente hacer la verificación de todo eso. No decirle al constructor que no ha recibido, sino hacer la verificación para hacer las reclamaciones y de alguna forma bloquear las garantías, interrumpir la, digamos, la prescripción. Pero yo lo que veo es que se quedan peleando que sí recibo, que no recibo, que entregué mal, que entregué bien, y se pasa el tiempo, se pasa 1 año, se pasan 2 años, y recuerden que de acuerdo con la ley 1480 del año 2011, la garantía por acabado, líneas vivas y líneas de tensión es de 1 año, y la estructura son 10 años. Y muchas veces la intervención mal hecha, las pequeñas fisuritas, problemas sencillos, son temas de acabados, no necesariamente son temas estructurales. Y después de 4 o 5 años la gente sigue peleando por lo mismo y cuando presenta ciertas demandas, muy probablemente ya están prescritas las acciones. Entonces yo creo que dejar esto redactado, pues como está, válido, que haya un procedimiento, nos parece interesante, pero pues en últimas,
Si hay otro costo más que hay que sumarle a un peritazgo y demás, el constructor lo va a asumir en el costo final de obra y va a decir, bueno, esto a la larga, los apartamentos le subo 500.000 pesos a cada uno y sé que recojo ahí 10 o 20 millones para el perito externo que me va a cobrar este servicio y pues ya, pare de contar, cumplí con esto. Pero bueno, por lo menos se piensa que haya un procedimiento para la entrega de los bienes comunes. Se establecen unas sanciones para el constructor cuando, pues por la entrega de los bienes comunes. Nos dice que el propietario inicial que incumpla con lo establecido en los artículos anteriores con relación a los bienes comunes podrá ser objeto de sanción por parte de las alcaldías municipales, distritales o locales y la gobernación de San Andrés, en fin, a través de sus representantes legales y así como por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, por los conductos que pueden configurar vulneración de las normas de protección al consumidor. Señores, ese artículo sobra, es inocuo. Si eso no está ahí, no pasa nada. De las diferentes normas de urbanismo y construcción, la ley 388 y demás, el control y la inspección, vigilancia y control de los constructores está en las alcaldías. Las alcaldías también ejercen protección al consumidor. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce protección al consumidor. Entonces, pues sencillamente, si lo que no se entregó adecuadamente o se entregó eficientemente es deficiencias constructivas o infracciones urbanísticas, pues las autoridades ya están ahí para que ejerzan las acciones correspondientes. Pero bueno, si quiere colocar un artículo, como decirle a la gente, mire, le dimos la solución. Y es que acaso en la actualidad la Secretaría de Hábitat en Bogotá no existe, en los diferentes partes del país, el Secretaría de Control Urbano, Control Físico y demás. La Superintendencia de Industria y Comercio acaso no conoce de esos pleitos. Pues eso ya está funcionando, pues ¿para qué volvemos a redactar lo mismo? Está la obligación de los propietarios frente a los bienes comunes. Luego ya viene la Asamblea General de Copropietarios, como pues está redactado allí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que si vamos a despedir un proyecto, una ley para actualizar ciertas cosas que no están, entonces miremos por lo menos reuniones no presenciales, como está en la actualidad el artículo 42, que dice, los copropietarios o sus representantes o legados podrán realizar reuniones por medios telemáticos o por cualquier medio de comunicación, siempre y cuando se garantice la comunicación simultánea o sucesiva y se pueda deliberar y decidir de conformidad con el quórum requerido para el respectivo caso. Importante eso, ¿no? Que ustedes puedan deliberar y decidir. Muchas veces en estas reuniones virtuales no se permite la deliberación, sino solamente casi que es entre decidir sin deliberar. Tuve un caso aquí hace unos pocos meses de una propiedad horizontal que una persona demandó la asamblea de copropietarios y el juez anuló toda la reunión de la asamblea, la impugnó porque consideró que se le dio el derecho a las personas a deliberar porque a las personas no se les permitió sino participar y solamente pues voten y el juez consideró que eso era violatorio y pues anularon toda la asamblea. Luego nos dice que para acreditar la validez de la reunión pues se debe dejar prueba inequívoca, pues ahí como está. Básicamente es como lo mismo, ¿no? De la redacción anterior que traía, salvo algunas palabritas. Y luego nos dice acá, las decisiones por comunicación escrita. Más o menos lo mismo, habla sobre la Asamblea General o la multijunta, pero vuelve y dice que el quórum en ese tipo de decisiones sobre el total del coeficiente del edificio conjunto. Entonces, pues ya hemos visto que estas decisiones por comunicación escrita en la actualidad son casi que inviables, porque si falta una persona, pues todo viene al traste. Yo creería que valdría la pena que si se va a hablar de las decisiones por comunicación escrita, entonces se diga que el coeficiente se computará, por ejemplo, sobre el 70%, casi que dejémoslo con un quórum calificado, pero no exijamos el 100%, porque entonces en última estamos haciendo que estas decisiones pues sean inaplicables. Es básicamente esto. Y decir pues sencillamente, aclarar que pues esto ya está en los decretos, pero que bueno que lo dijera, que las reuniones presenciales pues funcionarán de alguna forma con el quórum de las reuniones presenciales, que es básicamente más del 50% de los coeficientes de copropiedad. Eso es como importante aclararlo. Si es que si pretendemos aclarar algo, pues aclaremos lo que existen por ahí, esos vacíos. En las decisiones que exigen mayoría calificada, pues se mantiene el tema del 70%, pero yo creo que volvemos a un tema que está en el parágrafo actual, ¿no?
El parágrafo actual dice que las decisiones previstas en el artículo no pueden tomarse en reuniones de segunda convocatoria ni en reuniones no presenciales. Se quita lo de las reuniones no presenciales, o sea que sí se pueden tomar esas decisiones en reuniones no presenciales. Pero dice que no se pueden tomar en segunda convocatoria, salvo que en este último caso se obtenga la mayoría exigida por la ley. Pues nada, yo creo que esto también sobra, debería de quitarse todo. Se supone que para que pueda ser válida la decisión se requiere el 70%. Punto. Sea en primera o en segunda convocatoria se requiere el 70%. Bueno, mi estimado doctor Díaz, nos quedó la mitad de la ley para analizar. Yo solamente quiero, pues, como último punto, referirme al tema sancionatorio de las alcaldías, que después de lo que hemos hablado, que nos parece que pues se está de pronto redactando este proyecto de ley con un tema peligrosista, pensando que los administradores pues todos son personas de mal proceder, lo cual nos parece inadecuado. Y frente a la responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo de Administración, ¿no? Nos dice que los miembros del Consejo de Administración serán responsables solidariamente por las multas que se establezcan al administrador. Eso es perverso. Sencillamente, yo pienso que la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad penal son individuales. La responsabilidad civil sí puede ser solidaria. Entonces, yo creo que se está hablando de una cantidad de cosas que no sé si las personas que redactaron esto tienen conocimientos en el derecho disciplinario o tienen conocimientos en el derecho penal, pero la verdad creo que no está, pues, adecuadamente redactado. Bueno, entonces, por razones de tiempo no podemos ahondar más en otros temas, pero mi estimado Didier, entonces si hay preguntas, pues las vamos respondiendo y de pronto vamos ubicando aquí en el texto si eventualmente corresponde. Ok, listo, gracias, doctor. Entonces vamos a iniciar todas las inquietudes, la sesión de preguntas que tengan. Entonces en el chat, por favor, nuestro anfitrión entonces va a leer las preguntas y el doctor nos va resolviendo. Así. Doctor, la primera es de la señora María Cristina Torres Echeverría. Pregunta lo siguiente. Habla del derecho al voto de las personas que están atrasadas en las cuotas de administración. Nos está preguntando si el proyecto habla de este derecho a voto. Pues en este momento no tienen derecho ni a voz ni voto. Esa es la primera pregunta. Bueno, en la actualidad en la ley 675, todos los propietarios tienen derecho a deliberar y a votar en la asamblea. Eso es el artículo 37. El artículo 37 que se pretende modificar dice lo siguiente. Artículo 37, alcance y sus decisiones. La Asamblea General la constituirán los propietarios de bienes privados o sus representantes o delegados reunidos con el quórum y las condiciones previstas en esta ley y el reglamento de propiedad horizontal. Luego dice, todos los propietarios de bienes privados que integran el edificio conjunto tendrán derecho a participar en sus deliberaciones y a votar en ella. El voto de cada propietario equivaldrá al porcentaje de coeficiente de copropiedad del respectivo bien privado. Entonces, teóricamente, el proyecto de ley está reproduciendo lo que viene en la ley 675 actual, y en la actualidad todas las personas en la propiedad horizontal tienen derecho a deliberar y tienen derecho a votar, como dice acá. Ok, me informa nuestra parte técnica que pueden levantar la mano y pueden activar sus micrófonos, los que quieran hacerlo, así que sigue leyendo el chat mientras las personas pueden levantar la mano y les vamos dando el turno, por favor. Doctor, la segunda parte también de la señora María Cristina Torres es como una opinión. Dice, sería bueno que regulen el cobro de los intereses, pues la Asamblea establece este cobro a la máxima tasa de usura y se vuelve muy costoso. Además de que su actividad por razón principal no es esta. Su opinión al respecto, doctor. El artículo 30 actual de la ley 675 creó unos intereses de mora para la propiedad horizontal que son iguales al interés bancario, digamos al interés de mora bancario que establece la superintendencia financiera. Entonces, si bien es cierto, la propiedad horizontal, y eso ya ha sido decantado en unas sentencias, porque alguien demandó el artículo 30, señalando más o menos el mismo tema, ¿no? Si la propiedad horizontal es una entidad sin ánimo de lucro, como por qué cobra intereses bancarios y comerciales. Entonces, en la sentencia le dijeron, no, la ley de propiedad horizontal no remite al sistema financiero para cobrar, sino sencillamente dice que se cobra interés bancario, una y media es el interés bancario corriente, decretado por la superintendencia financiera.
entendemos que puede ser un interés alto, pero la misma ley dice que se puede cobrar un interés inferior si la asamblea así lo decide. Lo más conveniente en esos casos, y la invitación a todas las personas es pues que uno, en lo posible, pues paguen oportunamente, paguen cumplido, porque pues eso les permite no pagar intereses, pero si hay deficiencias económicas, alguna situación, pues se entendería que los propietarios, y yo lo he visto también, a veces aceptan amnistías, descuentos de intereses y demás. Yo entiendo el tema de los intereses, no como un ánimo de lucrarse, porque al fin y al cabo a la propiedad horizontal no le interesa lucrarse por los intereses, sino más bien es como un tipo de advertencia a las personas para que no queden en mora, más bien. Es como una invitación a pagar cumplido, so pena del cobro de intereses. ¿Cuál es la otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Ahora esto es del señor Eduardo Guzmán Puello. Pregunta dos cosas. Pregunta, ¿qué pasa con los propietarios morosos? Si pueden votar en asamblea. Bueno, nos acaba de responder esto. Y también pregunta, ¿qué pasa si el reglamento prohíbe que puedan votar en asamblea? Pues digamos que en la actualidad el artículo 5 de la ley 675 dice que los reglamentos no pueden violar la ley y en tal caso se entenderán por no escritas, pero pues yo creo que en esos casos que se colocan ese tipo de cláusulas tendrían que los propietarios ir a demandarlas ante un juez para que el juez las anule, porque efectivamente está violando unos derechos a la participación democrática de las personas en las deliberaciones. Cuando una persona compra un inmueble sometido a propiedad horizontal, adquiere dos derechos. Un derecho económico expresado en su propiedad privada, en su coeficiente, y un derecho político que le permite deliberar, participar, elegir y ser elegido. Entonces, pues teóricamente, si le quieren aplicar esa norma que está en el reglamento, pues la persona debería ir a demandarla ante un juez para que el juez la anule. Pero si de pronto esa decisión resultó del consenso de la asamblea de copropietarios y ese mismo propietario votó oportunamente y no dijo nada, ni impugnó la decisión de asamblea, pues muy probablemente el juez le va a decir, qué pena señor, la reforma al reglamento deviene de una decisión de asamblea, decisión que nadie impugnó, razón por la cual si quedó así firme y es válida, pues hay que aplicarla. Muchas gracias, doctor. Les recuerdo a todos los participantes que quien desee hacer la pregunta directamente, levanta la mano en el sistema, en el avatar de levantar la mano, y se les va a activar el micrófono para que puedan hacer su pregunta si ese es su deseo. Como último en el chat estoy viendo, el señor Andrés Jiménez le extiende, doctor, un efusivo saludo a usted y a todo el resto de los compañeros de esta conferencia. Así es que quien tenga preguntas puede anunciarlo en este momento. Bueno, mientras formulan algunas otras preguntas, yo voy mencionando aquí una cosa. Mientras el chat coloca las preguntas, entonces, mire, frente al administrador de la propiedad horizontal, se le ponen unas funciones adicionales al administrador. Ya el administrador tiene bastantes funciones que están en la ley 675 y todas las que han nacido del producto del sistema de gestión de salud en el trabajo, todas las de Best Data, todas las del tema de piscinas, todas las que tienen que ver con transporte vertical, todas las de vivienda turística, pero adicionalmente la ley pues le trae algunas otras funciones que están acá y sencillamente pues al administrador provisional pues se le traen otras funciones. Yo creo que pues no sé si es bueno que el administrador provisional tenga unas funciones y el definitivo tenga otras. Yo creo que administradores deben responder por lo mismo, pero sencillamente lo que veo es que a los administradores eventualmente se les puede sancionar por incumplir con esas funciones, pero pues yo no sé, en algunas copropiedades la asamblea o los consejos de pronto le impiden a los administradores gestionar y perfectamente un propietario podría quejarse de ese administrador, entonces el administrador quedaría en medio de dos fuegos, ¿no? Si no hace, lo pueden sancionar, pero si hace, después puede tener problemas o con el consejo porque no le permite hacer. No sé si ustedes de pronto al leer esto se dan cuenta que de pronto se está haciendo como muy, digamos, de alguna forma, al administrador se le está poniendo muchas advertencias de sanción si no cumple, pero hay que entender la dinámica de la propiedad horizontal, que el administrador no tiene completa autonomía al interior de las propiedades horizontales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. La señora Bianca Díaz levantó la mano con intención de preguntar y también el señor Brian. Ambos pueden activar su micrófono uno a la vez y hacer la pregunta. Tienen los micrófonos habilitados.
Vamos con la señora Bianca. Bueno, mientras la señora Bianca puede activar su micrófono, vamos con Brian José Jiménez Zabaleta. Muy buenas, doctor León. Saludos. Bueno, básicamente yo tengo una consulta. A veces una cosa es lo que se ve escrito en la ley. Brian, te silenciaste. Bueno, mi pregunta va enfocada en el artículo 50. ¿Me escuchan? ¿Me confirman? Repite la pregunta, Brian, porque Sí, silenciaron los micrófonos en ese momento. Entonces, por favor. Perfecto. Bueno, doctor, saludos. Básicamente, mi pregunta va enfocada en lo siguiente. Una cosa es lo que hay en la teoría y aparece en la ley, y otra cosa es a veces lo que se desarrolla en la práctica dentro del mundo de propiedad horizontal. Voy enfocado básicamente al artículo 50 que nos habla de las reuniones en segunda convocatoria. De pronto quiero tener un conocimiento amplio en que muchas veces ese artículo sí o sí prevé de que cuando la reunión no sesiona en primera convocatoria, se realizará al tercer día hábil después de 8 meridianos. O sea, es algo que la ley básicamente es, por así decirlo, no da lugar a interpretaciones, pero en la práctica uno ve que las personas a veces dicen, bueno, listo, vamos a hacer la segunda convocatoria, convoquemos a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, corriendo el riesgo, colocando en riesgo una posible impugnación. Entonces, la cuestión está enfocada en que si de pronto se tomó la posibilidad de cambiar esa hora debido a que muchos apuntan a veces de que es muy tarde para iniciar una reunión de esa envergadura. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, digamos frente al tema, en el proyecto de ley no trae, digamos, ninguna disposición al respecto, porque habla solamente de las reuniones presenciales, de las no presenciales, pero no habla, digamos, de las reuniones en segunda convocatoria. En la actualidad, el artículo 41 de la ley 675 nos señala lo siguiente. Reuniones de segunda convocatoria. Si convocada la Asamblea General no puede sesionar por falta de quórum, se convocará una nueva reunión que se realizará el tercer día hábil siguiente al de la convocatoria inicial a las 8 pasado meridiano. Y luego dice, coma, sin perjuicio del expuesto en el reglamento de propio horizontal. Entonces, digamos que esa advertencia, aclaración, que dice que sin perjuicio lo dispuesto en el reglamento de propio horizontal, quiere decir que si en el reglamento de propio horizontal se dice otra cosa diferente, pues prima lo que diga el reglamento de propio horizontal, porque la ley le dio esa facultad. Y si el reglamento dice que se convoca para el mismo día, unas horas después, para el día siguiente, en fin, pues si esa prerrogativa es el reglamento, todos los propietarios lo entienden. Entonces, en ese orden de ideas, pues a todos se les invitó a la primera convocatoria. Si la gente no asistió a primera convocatoria, pues tiene la obligación de enterarse de qué pasó. Eventualmente el administrador también tendrá la obligación de informar de que no hubo reunión e informar, no convocar, e informar que la reunión se hace en segunda convocatoria al 2 días, al día siguiente o inclusive el mismo día. Entonces yo creo que la dinámica de la asamblea, yo creo que a veces a la gente se le pone multas por no asistir a las reuniones de asamblea, y yo creo que uno no tiene por qué multar por no ejercer sus derechos. Es mi derecho, es mi propio horizontal, pero yo creo que la peor sanción en este caso es que la asamblea toma decisiones con o sin mi presencia, porque la gente dice, no, pues yo no voy por allá. Pues bueno, no venga, no necesitamos. Entonces, en la actualidad, en el proyecto de ley, si ustedes pueden advertir acá, nada se dice de reuniones de segunda convocatoria, no viene nada en el proyecto de ley, queda tal cual como está en la ley 675 vigente, y en la ley 675 se tienen dos opciones. La primera, que la segunda convocatoria se haga el tercer día a las 8 de la noche, pero si en el reglamento se dice otra cosa, se hace lo que dice el reglamento. No sé si con esto le aclaro su pregunta. Muchas gracias. Doctor, tenemos dos preguntas más, la señora Marcela Guzmán y luego el señor Didier Sánchez. Pueden activar su micrófono.
Muy buenos días. Bueno, mi pregunta va hacia cómo va el tema del trámite de la ley. Hace apenas abierta se presentaron una serie de inquietudes, entre ellas el tema del régimen sancionatorio, el tema de las responsabilidades de los consejeros, incluso también se señalaron una serie de cosas, sobre todo el tema que se señalaba de los proyectos por etapas, claramente una forma de construcción más una forma de propiedad horizontal. Entonces, todas esas cuestiones que son más las que van en contra de la forma de propiedad horizontal como la tenemos regulada ahorita mismo, y no es tanto una reforma, sino es como que hagamos botón y nos inventamos esta cuestión nueva que claramente va en contra de los administradores de propiedad horizontal, del propiedad horizontal, y facilita mucho o le da muchas facilidades a los constructores sobre todo. Pues bueno, frente a su pregunta, mire, esta es la pantalla de la Secretaría del Senado, donde dice el estado actual del proyecto. Desde el Senado, proyecto de ley 511 del 2021, aquí dice de dónde viene, de la Cámara de Representantes, se presentó el 30 de julio digamos, al Senado de la República, se encuentra en la Comisión Primera, y pues nos dice que el ponente es el senador Germán Barrón Cotrino, que está pendiente para rendir ponencia para primer debate en el Senado. O sea, no hay ponencia todavía, el senador, y pues digamos que todavía no tiene la fecha para la aprobación del primer debate. O sea, que está en el Senado de la República y pues no sabemos si próximamente o cuánto se demoraría, si pasa, digamos, y si la ponencia que rinda el senador es, qué tipo de ponencia será, ¿no? Si será favorable, desfavorable, o algún tipo de observaciones. Pues de hecho, él fue muy atento en recibir todas las observaciones de todas las personas. Nosotros tenemos pendiente de mandarle un documento, una compilación de unas observaciones para que él las tenga en cuenta y ojalá pues eliminar de este proyecto lo que consideramos sobra. Bueno, pero es un tema ya propio de él, pues muchas personas han hecho lo mismo, sabemos que muchos han enviado al Congreso de la República sus opiniones y pues de todas esas opiniones que hemos mandado todas las personas, pues ojalá de allí salga lo mejor de lo mejor. ¿Qué quisiéramos nosotros? Pues que ojalá que este proyecto naufragara, no fuera aprobado, porque si eventualmente se aprueba así como está, yo creo que va a llamar más a controversias y a problemas que a soluciones. Pero si en el peor de los casos se aprueba, ojalá que le quiten todo lo que le sobra y quede lo más delgadito posible en los temas que realmente son importantes. Básicamente es eso. ¿Alguna otra opinión? ¿O comentario, pregunta? Por favor. Sí, tenemos unas 3 participaciones por chat y 3 personas más que quieren levantar la mano. Voy a leer la del chat en primera medida. El señor Andrés Jiménez dice, doctor Jorge Orlando, la administración ha tenido muchas situaciones irregulares, entre ellas 2 asambleas que se han realizado y no han expedido acta de asamblea de propietarios en ninguna de las 2 reuniones, tanto 2020 como 2021. ¿Qué implicaciones disciplinarias puede hacerse con esta administración? Es la primera pregunta. Bueno, digamos que nuestra ley actual, la ley de propiedad horizontal, pues tiene que la propiedad horizontal es un ente puramente privado y teóricamente se regula internamente. Al administrador, pues de alguna forma lo inspecciona, lo controla el consejo y el consejo lo controla la asamblea y la asamblea controla a todo el mundo. Entonces, pues digamos que una consecuencia para un administrador inoperante, para un administrador negligente, sería pues sencillamente pues la terminación de su contrato de prestación de servicios o contrato laboral, no sé qué tipo de vinculación tenga. Si el administrador no es una persona pues que soluciona los problemas y no es un mal elemento, pues la lógica es que pues, no puede estar ahí. Eso es como el sentido común. Pero a veces también la gente se queja que es que el consejo pues no gestiona, que hay una manguala, que no sé qué cosas, pues era un tema de asamblea. Pero si la asamblea se reúne y por mayoría de los presentes ratifican el consejo y ratifican al administrador, pues ese es el juego de la democracia. Lamentablemente, pues las democracias escogen a sus dirigentes y pues sean buenos, regulares o malos, es lo que hay.
Yo creo que es un tema de compromiso porque también mucha gente se queja que llegan muchos poderes, que hay personas que toman decisiones inconvenientes, pero pues nada, esa es la dinámica del país, así funciona. Ya si eventualmente, recuerde que el artículo 50, la ley 675, señala que si los administradores causan daños o perjuicios a las personas o a las propiedades horizontales, pues entran a responder. Entonces, en la actualidad, responsabilidad disciplinaria, pues se ejerce internamente a través de los órganos propios de la administración, y pues ya alguna otra acción, como acciones civiles o penales, pues ya es un tema judicial. Yo creo que yo estoy convencido de que pues lo más importante es que al interior de las propiedades haya las mejores relaciones de comunicación. Mire, tengo el caso, me consultaron, de hecho estoy asesorando una propiedad horizontal donde se hizo una asamblea de propietarios en una fecha este año, en abril, y se logró un consejo y todo lo demás. Y unos propietarios inconformes convocan una nueva reunión de asamblea en junio, no asisten las personas, pero pues a los 2 días dicen que se hace segunda convocatoria y como 8 o 10 personas dicen que revocan el consejo, que revocan todo lo anterior, nombran un nuevo consejo, otras personas en retaliación a esa reunión convocan otra reunión y nombran a otras personas, entonces está la reunión primera, la segunda y la tercera, con 3 consejos, todos quieren que la alcaldía les certifique, la alcaldía dice yo no le certifico a ninguno. Entonces, en este momento esta propiedad horizontal, estamos en octubre, no tiene representante legal reconocido, hay demandas de los unos a los otros, y pues en últimas eso terminará en litigios, pero veamos el capricho del ser humano. Todos queremos imponer nuestra razón, todos queremos tener nuestra razón, y por andar pensando así, nos llevamos delante las propiedades horizontales, los propietarios no saben a quién creerle, cada consejo nombrado nombra un administrador, o sea que teóricamente las personas dicen, es el administrador uno, el otro y el otro, o sea que hay 3 administradores, la alcaldía no reconoce a ninguno, entonces es una locura. Yo creo que no debería existir ni sanciones ni nada de esas cosas si todos actuáramos con sentido común, en bienestar general, con decencia, con honestidad, con buena fe. Pero lamentablemente, como no actuamos así, actuamos obviamente mal, pues por eso es que se impone ese tipo de sanciones. Entonces, insisto, en el hoy y en el ahora, nuestra ley lo que dice es que todos los órganos internamente se controlan los unos a los otros. Con este proyecto de ley, algún día si se expide, pues teóricamente se pueden presentar quejas a las alcaldías para que supuestamente sancionen a los administradores, pero pues si se demoran una eternidad para expedir una representación legal, que es un acto tan sencillo de verificar un acto y expedir un acto de representación legal, ¿cómo será ahora el tema de presentar quejas, pruebas, debates y tomar decisiones, recursos de la vía gubernativa? Yo la verdad pienso que estamos creando un esperpento raro, pero bueno, eso es lo que les puedo decir. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, afortunadamente tenemos bastante participación del streaming de Facebook. Voy a leer 2 preguntas. La primera dice, ¿hasta cuándo es procedente impugnar una reforma estatutaria arbitraria? Y la segunda, por la emergencia sanitaria... Pero una a la vez, para con eso me queda fácil. La primera, ¿cómo fue? ¿Hasta cuándo estoy? ¿Hasta cuándo es procedente impugnar una reforma estatutaria arbitraria? Bueno, yo lo mencioné ya antes en una respuesta anterior, pero lo voy a hacer muy rápidamente. Si la reforma al reglamento o a los estatutos deviene de una reunión de asamblea donde se aprobó esa reforma, pues el artículo 49 actual dice que hay 2 meses para impugnar la decisión de la asamblea. Si no se impugnó en esos 2 meses y se hace la reforma al reglamento, pues ya no se puede impugnar el reglamento porque el reglamento viene de una decisión de la asamblea que nadie impugnó. De razón por la cual ya se le, digamos que oportunamente ya usted no presentó la demanda, no podía hacer nada. En segundo lugar, si eventualmente es una cláusula que dejó el constructor desde el inicio, es una cláusula que raya con la ley, pues podría presentarse eventualmente la acción de nulidad parcial de ese artículo que el constructor impuso en el reglamento que va en contra de la ley. Y yo creería que la acción pues, sería la acción ordinaria, inclusive de 10 años. Gracias, doctor. La segunda dice así. Por la emergencia sanitaria se expidió el decreto 579 del 15 de abril de 2020, que trata el tema del no cobro de intereses moratorios. ¿Cuál es la verdadera interpretación de este decreto con respecto a los intereses moratorios? Bueno, ese decreto estuvo vigente hasta el año pasado, estuvo vigente solamente unos pocos meses, desde abril hasta junio, y pues sencillamente por esos meses no se cobraban intereses de mora, para la gente pues que no pagara sus cuotas de administración.
Es la única interpretación. En la actualidad ya no está vigente, ya no tiene aplicación. Solamente por esos 2 meses no se cobran intereses. Creo que Didier iba a hacer una pregunta. Sí, voy a darle participación a las personas que quieren hacer la pregunta y las que están en el chat las vamos a leer posteriormente. Les pido un poquito de paciencia. Estimado doctor Didier, lo estamos escuchando. Doctor, qué pena, doctor, quería darle oportunidad al doctor, pero bueno, ya que me dio la oportunidad, maravilloso. No, pues usted que está invitando, usted que está pagando, ¿cómo no le vamos a dar la oportunidad, hombre? Doctor, muchísimas gracias, ¿no? Yo estoy infinitamente agradecido por esta participación tan increíble de la gente y muy agradecido por haber aceptado la gente la invitación y por estar aquí todos presentes. Bueno, viendo el tema de con respecto a los administradores, viendo que este mundo horizontal, yo le decía un universo horizontal, ha evolucionado tanto y que antes era un tema como muy artesanal y doméstico. Tenemos muchos años de estar en este mundo horizontal, más de 30 años, y hemos visto cómo las cosas han ido cambiando y hoy en día esto se ha ido profesionalizando. Entonces, hay personas muy buenas que vienen con mucha experiencia, pero que de acuerdo a lo que se está planteando en la nueva ley, es posible que se sientan excluidas. ¿Qué diría usted, doctor, en este sentido? Porque esta nueva base que se está creando podría ser discriminatoria o podría excluir a algunas personas que no tengan, digamos, no las competencias, pero tienen la experiencia. O sea, ¿eso se podría convalidar? Sí, claro que sí. Voy a buscar acá la norma correspondiente. De hecho, la ley pues así lo establece sobre el tema de las personas. Un registro único nacional de administradores de propiedades horizontales. Está en el artículo 88 el artículo 51, que va a crear un artículo 88 en la ley. Dice que se crea un registro y cuáles son los requisitos. Entonces dice así. Dice, voy a leer la parte de acá. Dice, el registro único nacional de administración de propiedad horizontal deberá ser accesible para todas las personas con discapacidad. Las personas jurídicas que pretendan el servicio de administración deberán estar inscritas. El gobierno nacional en términos no mayores a 6 meses, a partir de esta expedición de esa ley, reglamentará la operación registro único del RUEX. Pero digamos que en ese caso lo que se busca frente a la idoneidad es que, pues sí, de alguna forma, pues hay gente que tiene competencias y de alguna forma muchos experticia y conocimiento y eventualmente pues se le puede violentar algún derecho porque se exigen unos requisitos mínimos, dice acá. Dice, acreditar formación académica en el grado de tecnólogo en propiedad horizontal o formación para el empleo con una equivalencia a un grado de tecnólogo de conformidad con el marco nacional de cualificaciones en relación con las materias que la competen a la administración de propiedad horizontal, certificada por cualquier entidad educativa, pública o privada reconocida para impartir educación superior o educación para el trabajo y desarrollo humano avalada por el Ministerio de Educación Nacional o que cuente con certificación y competencia otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. También se podrá acreditar con título profesional afín a las ciencias administrativas y contables. Entonces veamos que aquí de alguna forma pues está diciendo que de alguna, pues unos requisitos, ¿no? Entonces se puede hacer a través de tecnólogos o una entidad certificadora por la ONAC, de las dos formas. Y luego dice que a partir de entrada en funcionamiento del Registro Nacional de Administradores de Propiedad Horizontal durante los 2 años siguientes, quien ejerce como administrador de propiedad horizontal podrá registrarse acreditando únicamente experiencia laboral con mínimo 2 años. O sea, dentro de los 2 años siguientes, las personas pueden registrarse solamente acreditando experiencia laboral de 2 años. Y vencido ese término, los 2 años, quien pretende ejercer la actividad deben inscribirse acreditando los requisitos de los numerales 1 y 2. Entonces, ¿qué requisitos se tiene que tener? Ser bachiller y acreditar educación tecnológica o tecnólogo o estar acreditado por un organismo como la ONAC. Entonces, teóricamente, no se está excluyendo a todo el mundo, porque la gente que no tiene ni la certificación de la ONAC ni el grado de tecnólogo, pero tiene experiencia de 2 años, se pueden registrar. Después de esos 2 años, las personas que quieren ingresar para ser administradores tienen que cumplir con esos otros requisitos, mi estimado doctor Didier. No sé si soy claro. Muy claro, doctor. Muchísimas gracias. Sí.
Bueno, continuamos con la señora Zobeida Castellanos y después el señor Sergio. Señora Zobeida, puede activar su micrófono. Puede seguir el señor Sergio, que también tiene la mano arriba. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Buen día, sí señora. Bueno, mi pregunta es relacionada en cuanto a la revisoría fiscal, a la responsabilidad que tiene el revisor fiscal en la propiedad horizontal, más específicamente sobre los bienes, sobre la inspección de los bienes y sobre, pues, si todos los activos de la copropiedad, si de pronto eso tiene algún cambio o qué reglamentación especial hay sobre el respecto. No. Este es un proyecto de ley que tiene que ver con propiedad horizontal, no con el ejercicio de la contaduría pública ni la revisoría fiscal. Estas responsabilidades están en otras normas. Tenemos el Código de Comercio, o tenemos la Ley 43, o tenemos las otras disposiciones que rigen la materia, razón por la cual aquí no se habla nada al respecto. Listo, muchas gracias, muy amable. Con todo gusto. Seguimos con el señor Sergio. Puede activar su micrófono. Señor Sergio, ¿me confirma? Por escrito, no hay en el chat ninguna cosa para optimizar el tiempo, no hay preguntas en el chat. Sí, doctor, tenemos... Hagamos esas, por favor. Permítame un segundo. Tenemos a la señora Cristina Mesa. Dice, en una propiedad se citó a la asamblea por estar en la primera etapa lista con el 50+1 de las unidades. Se eligió el consejo, pero luego el consejo se retiró y dijeron que no podían estar en la asamblea y que era nula. ¿Qué tan válida es esta anulación, doctor? Bueno, las anulaciones de las asambleas o las nulidades de las asambleas no es un acto discrecional que pueda decir una persona, yo anulo la asamblea o esta asamblea es nula. El único que puede señalar que una reunión es nula es un juez de la República. Doctor, discúlpeme, hay un complemento a la pregunta. En esta anulación la estaban ejerciendo en aras de que no habían escrituras entregadas, así como tampoco el reglamento como tal. Bueno, digamos que vamos a poner como en contexto la cosa. Para que se pueda hacer la primera reunión de propietarios, cuando está un proyecto en construcción o se está entregando, se requiere indudablemente que se haya enajenado y entregado más del 51% de los coeficientes de copropiedad. Esa es la condición de validez de esa reunión. Quiere decir que el constructor, una vez haya enajenado más del 51% de los coeficientes, él tiene la información constructor y le dice a los propietarios, ya escrituré y este es el listado de propietarios. Usted tiene el 51, yo tengo el 49. En ese momento la asamblea se reúne. ¿Y se reúne para qué? Para nombrar sus personas delegadas para recibir los bienes comunes, el consejo y nombrar al administrador definitivo. Eso es lo que dice la ley. Si los propietarios no se reúnen, de tal capricho, no quieren reunirse, pues el constructor tiene la facultad de nombrar al administrador definitivo y con el administrador definitivo él hace los procesos de entrega y para de contar. Después el administrador definitivo convocará la reunión ordinaria o extraordinaria, que ese es el camino a seguir. Si eventualmente, al momento de la reunión, el constructor ya enajenó los bienes privados, más del 51%, las escrituras de pronto están en registro, están en trámite, pero digamos que teóricamente ya se cumplió el proceso o están próximas a salir, pues teóricamente se puede hacer la reunión. Ahora, si eventualmente es que se verifica que no se ha enajenado más del 51%, pues esa reunión no es que sea nula, sino que es ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Porque no se ha cumplido la condición prevista en el artículo 52 y en el artículo 24 de la ley 675. Básicamente es eso. Gracias, doctor. Tenemos 5 preguntas más. El señor Adolfo Yepes pregunta lo siguiente.
¿Cómo representan las personas que habitan apartamentos en calidad de leasing o hipotecas? ¿Tienen los mismos derechos aun cuando no ostentan la calidad de propietarios? ¿Necesitan poder del banco? Pregunta. Bueno, no podemos confundir el leasing con el crédito hipotecario, son dos conceptos completamente diferentes. El leasing es una operación financiera de arrendamiento financiero con opción de compra que le da derecho al locatario, pues, de, digamos, estar en el inmueble y actuar en defensa del inmueble para todos los actos. De ahí que muchas veces el mismo contrato de leasing, que digamos puede estar documentado ya en una escritura pública o en un documento privado, sencillamente se le otorga el poder al locatario para que el locatario pues represente el inmueble y al, digamos, al banco, porque también dicen en todas las reuniones. Quiere decir esto que el locatario está ejerciendo los derechos del propietario y por lo tanto pues este locatario podría ir a la asamblea, participar, deliberar, obviamente con la autorización correspondiente. Por su parte, un inmueble hipotecado pues tiene un propietario y el propietario pues obviamente es el dueño del inmueble. Que tenga un crédito con un banco, eso no le quita el derecho ni mucho menos, eso es otra situación diferente. Entonces los locatarios sí necesitan una autorización por parte del leasing para poder participar en la asamblea. El locatario pues no es propietario efectivamente, pero está ejerciendo los derechos derivados de la operación del leasing. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Sí. Pregunta Alfredo Santiago. A la luz de la ley 675, ¿cuál es la participación de la constructora como propietario inicial en el pago de los gastos de la copropiedad cuando se está en la administración delegada y no se han entregado el 100% de los apartamentos? Bueno, los constructores tienen la obligación de participar porque también son propietarios, también se benefician de los bienes comunes y demás. Sin embargo, en los reglamentos de propiedad horizontal a veces se dejan algunas prerrogativas a los constructores. Entonces, por ejemplo, hay unos apartamentos que están en construcción, en desarrollo, no se han terminado, se entregaron únicamente los apartamentos vendidos. Esos apartamentos de pronto que no están terminados, eventualmente los constructores dejan alguna cláusula de reserva que de pronto contribuyen con un valor diferencial. A veces colocan cláusulas que los constructores pagan por diferencia los gastos comunales. Hay que mirar el reglamento de propiedad horizontal, pero lo que definitivamente no podría estar en un reglamento de propiedad horizontal es una cláusula que diga que el constructor no paga nada. Eso sí, definitivamente no puede ser así. El constructor siempre debe contribuir, pero eventualmente se colocan son de pronto tarifas diferenciales o factores diferenciales para inmuebles que están no comercializados, no vendidos, etc. Yo creo que vamos terminando con una pregunta más, dos preguntas, mi estimado doctor Díaz, ya son las 10:10 de la mañana. Sí, doctor, nos quedan solamente creo que 3 preguntas. Nos da una ñapita y listo. Sí. Dale, Jeff. Ya enseguida. Permítame. La señora Geraldine Hernández pregunta: buenos días. ¿Una propiedad horizontal con administrador provisional debe tener representación legal? Claro, porque es propiedad horizontal. La gente lamentablemente confunde o malentiende que si la alcaldía no ha otorgado la representación legal, lo que mucha gente le dice personalidad jurídica, teóricamente no hay obligación de pagar o no existe la propiedad horizontal o no sé qué pasará. Recuerde que la propiedad horizontal nace desde el momento en que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos registra el reglamento de propiedad horizontal, ahí nace la propiedad horizontal, y pues el administrador provisional o el administrador definitivo igual es el representante legal. Entonces es muy conveniente que los constructores registren las propiedades horizontales y registren el administrador provisional para que comience a acelerar todos los contratos y hacer todo lo que corresponde. Entonces sí debería tenerlo. La siguiente pregunta. Doctor. Pregunta la señora Kelly Jiménez. En una propiedad horizontal, los pasillos de circulación internos de las torres son zona común. ¿Son zona común o no el aseo? O sea, es como confuso. Vamos a seguir. La vigilancia, el mantenimiento de estas es responsabilidad de la administración o de los propietarios. Ya que el conjunto donde vivo, una representante del consejo manifiesta que a la administración solo le corresponden los parqueaderos, jardines y los pasillos, escaleras de la torre. Bueno, muy rápidamente, para no desgastarnos en esa minucia, solamente hay que decir lo siguiente. El mantenimiento, conservación, reposición de los bienes comunes está en cabeza de la Asamblea de Propietarios y de tal suerte que tiene que contribuir con los pagos de administración para hacer todas estas actividades. No puede decir uno que un bien común
no le hago mantenimiento y otro bien común sí le hago mantenimiento. Lo único que está en cabeza de los propietarios, siendo bien común, son los bienes comunes de uso exclusivo, una terraza, un balcón, un patio interno. Todo lo que sean bienes comunes para uso general de los propietarios, pues para eso se pagan unas cuotas de administración, a menos que en la asamblea se haya dicho otra cosa, que se diga, mire, vamos solamente a pagar vigilancia y aseo para determinadas zonas, y lo demás no lo cubrimos, pero tuvo que haber sido una decisión de la asamblea de propietarios. Si no es una decisión de la asamblea de copropietarios, es una posición caprichosa o del consejo o de la administración decir lo contrario. ¿Otra pregunta? La última. Quedan dos solamente, doctor, o sea, las dos ultimitas. Listo, las dos últimas. Nos dice la señora Kerima Orozco. Muy buenos días. En mi conjunto, el constructor dejó un artículo en el reglamento el cual autoriza a la administración y miembros del consejo de la administración para que en una zona común, justamente ubicada al lado de la administración, tomen la decisión de hacer lo que crean conveniente. La asamblea aprobó la instalación de una tienda. Creo que se está fallando a nivel de licencia. Es la pregunta de ella, porque ellos son netamente residenciales. Bueno, yo no conozco ese reglamento, no conozco la licencia de ese proyecto, razón por la cual no podría dar una opinión de fondo, solamente debo decir que hay actividades complementarias con el uso de la vivienda o el uso residencial. Aun cuando el edificio sea totalmente residencial, hay actividades complementarias. Y de pronto una tienda, un pequeño mercadillo, un pequeño negocio de abarrotes, alguna cosa así, podría ser complementario con el de la vivienda. Pero eso ya es un tema de uso del suelo, es un tema de control urbano, habrá que determinar si efectivamente eso no es compatible. La siguiente pregunta. Pregunta el señor Sergio lo siguiente. ¿Debe existir un acta de entrega formal de las zonas comunes por parte de la administración, del administrador inicial a los nuevos propietarios? Si la constructora ya entregó todas las zonas privadas y las zonas comunes de uso exclusivo, no puede presentarse años más adelante a reclamar zonas comunes como de su propiedad. ¿Cómo debe actuar en la administración actual? O sea, ¿cómo debe actuar la administración actual en dicho caso? Mire, lo que hay que decir a los propietarios es las únicas actas de entrega de bienes comunes son aquellos bienes comunes de recreación, como salones comunales, salones de juegos, en fin, la oficina de administración también si se quiere. Todo lo demás, a veces la gente dice, no, es que no hay acta de entrega de las escaleras. Es que esos bienes comunes esenciales se presumen entregados con las unidades privadas. Entonces, esas actas de entrega deben estar en la oficina de administración y pues allí comenzarán a contar las garantías para la entrega, digamos, que cubre esos bienes comunes de uso general y pues básicamente eso es lo que tienen que tener. Frente a lo demás, el constructor se presume está entregando la entrada a la portería, los salones, perdón, los salones no, los accesos, escaleras y pasillos y demás, cuando entrega su unidad privada, porque la pregunta es cómo hizo para llegar a su unidad privada si no tenía todo eso. Entonces creo que ese es el tema ahora. Si eventualmente no estaban construidos sus bienes, cuando usted recibió su unidad privada, pues en el acta de entrega del apartamento no dejará constancia. No está hecha la portería, no está hecha la escalera, no está hecho el ascensor, y pues obviamente para que eso posteriormente se le haga un control cuando se entregue. Básicamente es eso, mi estimado Didier. Creo que con esta hemos atendido todas las preguntas e inquietudes. Sí, doctor, sí, ya tenemos una cortiquitica que es la última, doctor, y perdóneme que abuse de usted. Yo leo de la última de Elena, que me parece interesante, muy interesante esa ultimita, y ya con esto, doctor, nos acompaña al cierre, que vamos a presentar 2 eventos que vamos a hacer, y del cual usted también está invitadísimo. Dice que... Sí, señor. Antes de leer esa última pregunta, les quiero pedir el favor a los asistentes, tanto por Teams como por Facebook, que nos colaboren diligenciando el control de asistencia para efectos de ir midiendo la estadística de crecimiento de estos eventos de bastante importancia. Vamos a leer la pregunta de la señora Elena. Un edificio con disposición para vivienda residencial se adiciona a disposición para vivienda turística. ¿Cuál es la variación en temas turísticos? ¿Cuál es la responsabilidad de cada propietario respecto al impuesto? Bueno, la primera, se la responde primero y lo segundo. No cambia nada de los impuestos, eso es lamentablemente una mala información, porque el edificio sea de uso turístico, no es que le cambie el impuesto a usted, ni que le cambie el estrato, ni que tenga que pagar más impuesto catastral, nada. O sea, tributariamente no tiene ningún efecto por el que he hecho el cambio. Lo que sí pasa es que cuando usted ejerce una actividad turística, quien la ejerza, quien no la quiere ejercer no tiene ese problema,
Quien la ejerza, pues tendrá que registrarse en el Registro Nacional de Turismo, en la Cámara de Comercio. Si la actividad se encuentra grabada, pues pagar los impuestos correspondientes. Si usted es sujeto de IVA, pues hacer lo que corresponde, pero es un tema individual del operador turístico. Quien ejerce la actividad turística tendrá un manejo tributario. Pero por el solo hecho de que el edificio cambie a ser vivienda turística, no va a tener ningún efecto tributario catastralmente. Básicamente es la respuesta. Las otras obligaciones que pueden surgir, claro, nacen unas obligaciones para el edificio como tal y unas obligaciones frente al operador turístico, frente al edificio, controlar todo el tema pues, de no explotación sexual, controlar obviamente todo el registro de personas que ingresan al edificio, tener obviamente protocolos de habeas data para esas personas, tener protocolos de seguridad, tener protocolos de bioseguridad, tener obviamente protocolos para el uso de bienes comunes, para ese tipo de huéspedes y demás. Son obviamente unas responsabilidades adicionales que le nacen y el operador turístico pues obviamente tendrá unas responsabilidades para con sus huéspedes, ¿no? Básicamente es eso. Listo, doctor. Yo le complemento, doctor, en esa parte a la persona que preguntó, y es, en el caso de que este edificio turístico, obviamente, algunos edificios están generando manillas. Llegan al manilla, hay que comprar la manilla, porque yo como turista llego, el edificio me vende la manilla, esa manilla genera IVA, entonces el edificio se va a volver responsable de IVA, obviamente responsable de renta, y va a pagar renta sobre ese ingreso grabado solamente. Sé que hay unos cambios, pero no afectaría en resto a los copropietarios, porque ya el tema después es renta individual, pero en ese sentido. Doctor, entonces yo le voy a pedir un favor antes de anunciar los próximos eventos, que vamos todos a abrir la cámara, a tomarnos una foto para las redes sociales, vamos a generar una sonrisa espectacular para que salgamos todos. Entonces, Edward, ajustemos entonces. Perfecto. Súper. Así es, señor. Esperemos un momento que cargue todas Perfecto. las imágenes. Esperemos, ya lo cargué en un Vamos site. a poner la mejor sonrisa. Y doctor, infinitamente agradecido con usted por esa magistral conferencia, por esparcir el conocimiento. De verdad que ha sido una mañana muy productiva y nos queda atentos apenas pues la ley sea aprobada. Inmediatamente estaremos ya haciendo, digamos, el estudio final para la aplicación. Cuando se apruebe y cuando, a ver, si, a propósito, ¿qué viene a continuación? Que en Senado se apruebe, si es que se aprueba, no sabemos qué pasa. Si eventualmente se aprueba un texto diferente al que se aprobó en Cámara, tienen que conciliarse esos dos textos para expedir la ley. Cuando se expida la ley, pues ya miraremos qué hacemos, pero por ahora todo está en borrador. Así es. Doctor, muchísimas gracias de parte del equipo. Para todos, bendiciones. Una sonrisa bien grande, porque la verdad fue una conferencia muy productiva. Nuevamente les reitero las gracias y los agradecimientos al doctor Jorge Orlando. Y bueno, una gran sonrisa. 3, 2. Como si estuviéramos contentos. Eso. Felices. Y ahora, ¿cuáles son los eventos, mi estimado doctor Didier? Listo, entonces vamos a Edward, proyecta los eventos. Por favor, tenemos 2 eventos próximos que con PH, porque realmente nosotros tenemos eventos semanales, no a PH, pero son abiertos completamente a todo. Entonces, en estos momentos tenemos para el 26 de noviembre el evento Cierre Contable y Fiscal en PH 2021 y Preparación Presupuesto Vigencia 2022. Vamos a tener una mañana muy productiva para que pues separen en su agenda este espacio. Les estaremos mandando la información al link y tenemos un evento semanal que es un curso práctico NIT y sus efectos tributarios y control interno, aprendiendo con nuestros expertos. Esto lo estamos haciendo semanales. Todos los miércoles de 8 a 10 tenemos esta capacitación, es puertas abiertas. Como decía al principio, nuestro ADN es esparcir el conocimiento, porque somos una empresa que genera confianza a través del conocimiento y esto es lo que nos genera la riqueza. Entonces, invitadísimos, bienvenidos completamente todos, puertas abiertas a recibir este conocimiento. Dios los bendiga, doctor, infinitamente agradecido por su generosidad de habernos acompañado hasta a esta hora. Sé que nos quedamos con unos minutos adicionales de usted, así que un feliz y bendecido día.
A todos. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Un abrazo, doctor Díaz, a todo su equipo. Dios los bendiga, cuídense mucho y espero que todo siga súper bien. Y ya próximamente comenzaremos con nuestros eventos presenciales a nivel nacional. Dios mediante muy pronto, así es. Así que esperaremos verlo por aquí, por Cartagena, en Barranquilla y Santa Marta. Así que, por Sí, supuesto. ahorita el 22 en El Barranquilla. 22 tenemos un congreso en Barranquilla, así que nos veremos en ese congreso, doctor. Así que bueno, invitados todos a ese congreso, los que puedan ir, maravilloso. Reiteramos el agradecimiento al doctor Jorge y reiteramos la importancia a todos los asistentes de diligenciar el formulario de inscripción para efectos de la certificación de la asistencia. Quien no lo diligencie, pues no tenemos los datos para poderlo certificar. Y además de que puedan recibir la información de todos los eventos que estamos haciendo, porque permanentemente estamos elaborando este tipo de eventos. Así que atentos, por favor. Bueno, no siendo más, y ya habiendo culminado este evento de capacitación y de aprendizaje importante, agradecemos el tiempo, estar a la expectativa de todos los escenarios que vienen de capacitación y les deseamos en nombre de la firma un feliz día a todos los asistentes. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias. Licenciado. Muchas gracias. Hasta luego.